Napoleón Hill W. Clement Stone. La actitud mental positiva. Un camino hacia el éxito. Introducción. Todos los libros que pretenden servir de guía e inspiración para una estrategia de autoayuda, incluido el presente, debieran valorarse en términos de lo que le ocurre a usted, el lector, como consecuencia de la capacidad del libro para estimularle a emprender una acción deseable. De acuerdo con este criterio, la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, es considerado como uno de los libros de inspiración para un ejercicio de autoayuda que mayor éxito han logrado en este siglo. Ha inducido a muchos miles de hombres, mujeres y adolescentes a adquirir una buena salud física, mental y moral, a buscar la felicidad y aspirar a la riqueza, y a conseguir altas metas u otros objetivos que no violen las leyes de Dios ni los derechos de sus semejantes. Algo maravilloso le va a ocurrir si está dispuesto. Para prepararse a estar dispuesto, procure comprender claramente la observación de Andrew Carnegie en el sentido de que todo logro, toda riqueza adquirida, tiene su principio en una idea. Antes de seguir, quisiera facilitarle información acerca de los antecedentes de mi coautor, el Dr. Napoleón Hill. Piense y hágase rico. El libro de Napoleón Hill Piense y hágase rico ha inducido a más personas de todo el mundo a adquirir riqueza y a alcanzar el éxito en sus profesiones que cualquier otro libro escrito en el siglo XX. Su autor nació en la pobreza, en una cabaña de madera en el condado de Wise, Virginia, el 26 de octubre de 1883 y falleció en Greenville, Carolina del Sur, el 8 de noviembre de 1970. De muchacho, el joven Hill tuvo la suerte de recibir inspiración y estímulo para alcanzar logros importantes por parte de su serena y paciente madrastra, que le amaba con gran ternura. Ella fue quien indujo a un niño difícil a tener carácter y a esforzarse en recibir instrucción para poder alcanzar. En el año 1908, mientras trabajaba por cuenta de una revista y cursaba estudios superiores, al joven Hill le asignaron la tarea de entrevistar a Andrew Carnegie, el gran fabricante de acero, filósofo y filántropo. Andrew Carnegie quedó tan gratamente impresionado por su entrevistador que le invitó a su casa. Hora tras hora, en el transcurso de aquella visita de 3 días de duración, ambos hombres hablaron de filosofía. El mayor le explicaba al joven, que le escuchaba con embeleso, las vidas de los filósofos y el impacto que su filosofía había ejercido en el mundo civilizado. Durante sus discusiones, Carnegie trataba de expresar con lenguaje claro y sencillo los principios y los conceptos de cada uno de los filósofos que explicaba. Y decía algo, como aplicar tales principios en la vida cotidiana siendo así que guardaban relación con el individuo, su familia, su profesión o cualquier actividad humana. Un reto. Andrew Carnegie era un conocedor de la naturaleza humana. Uno de los medios para estimular a un extrovertido agresivo con alto nivel de energía, impulso y tenacidad, y cuya razón y emociones tan equilibradas, consiste en retarle. El joven invitado era una persona. ¿Qué es lo que existe en el clima de esta gran nación para que yo, un extranjero, pueda organizar para que cualquier persona? Carnegie. Y, antes a dedicar 20 años de su vida al estudio de la filosofía de los logros norteamericanos y a dar con la respuesta. ¿Acepta? Sí. Fue la rápida contestación. Andrew Carnegie tenía una obsesión rara pena tener en la vida digna. Mostró dispuesto a dedicar al joven autor su tiempo personal para que pudiera hacerle consultas y le entregó cartas de presentación para los más destacados norteamericanos de su época, haciéndose cargo de todos los gastos extraordinarios como, por ejemplo, los ocasionados por los viajes para entrevistar a la gente. Pero quedó bien entendido que Napoleón Hill tendría que trabajar para ganarse la vida. En el transcurso de los 20 años sucesivos, Hill entrevistó a más de 500 hombres que habían alcanzado el éxito, entre ellos Henry Ford, William Wrigley, hijo, John Wanamaker, George Eastman, John D. Rockefeller, Thomas A. Edison, Theodore Roosevelt, Albert Haber, J. Ogden Armer, Luther Burbank, el Dr. Alexander Graham Bell y Julius Rosenwald, de DIM 80 ERCO. Y, Hill consiguió ganarse la vida mediante la aplicación de mucho uso de los principios que aprendió de Carnegie y de los hombres a quienes entrevistó. Y, en 1928, completó los 8 volúmenes de la Ley del Éxito que indujeron a miles de personas a hacerse ricos o bien a destacar en sus actividades. Por recomendación del senador Jennings Randolph, de Virginia Occidental, Napoleón Hill se convirtió en asesor de 2 presidentes de los Estados Unidos, Woodrow Wilson y Franklin D. Roosevelt, e influyó en ciertas decisiones suyas que repercutieron en el curso de la historia norteamericana. Cuando, exactamente 20 años después de la entrevista con Andrew Carnegie, se publicó la Ley del Éxito, dicha obra ejerció un impacto mundial. 7 años más tarde, siendo asesor de Franklin D. Roosevelt, Hill empezó a escribir el manuscrito de Piense y hágase rico. El libro se publicó en 1937 y lo han leído más de 10 millones de personas. Un descubrimiento fructífero. En 1937, Morris Picus, un conocido ejecutivo, asesor de ventas y conferenciante, me ofreció el libro Piense y hágase rico. La filosofía que encerraba coincidía hasta tal punto con la que yo sustentaba que envié el libro a mis representantes de ventas en todo el territorio de los Estados Unidos. Di en el blanco porque hice un fructífero descubrimiento. Encontré la herramienta de trabajo capaz de estimular a los representantes de ventas a aumentar las ventas y beneficios. Y algo más, a acceder a la riqueza mediante su respuesta a un libro de inspiración para una acción estratégica de autoayuda. Bueno, pero, ¿qué tiene que ver la historia de Carnegie, la ley del éxito y Piense y hágase rico con la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito? Podría usted preguntar. He aquí mi respuesta, de no ser por estas 3 cosas, el manuscrito de este libro no se hubiera redactado. Pero se redactó y fue publicado por primera vez en 1960 por la editorial Prentice Hall, Inc. Piense y hágase rico contiene los principios básicos de la filosofía de Andrew Carnegie, los que se incluyen en la ley del éxito, y la filosofía y experiencias de Napoleón Hill, así como la historia de muchas personas que se hicieron ricas y alcanzaron el éxito tras la lectura de los 8 volúmenes de la ley del éxito. La actitud mental positiva, un camino hacia el éxito combina esencialmente todo eso y añade algo más. Explica específicamente cómo se puede utilizar la máquina más extraordinaria que jamás se haya concebido, una máquina tan impresionante que solo Dios ha podido crearla.
Esta máquina es una computadora humana, se trata de su cerebro y de su sistema nervioso en los que está basado el funcionamiento de la computadora mecánica. La actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, le indica qué hacer y cómo hacerlo cuando llegue el momento de aprovechar y utilizar los poderes inconscientes de su mente. Donde le han enseñado a usted a utilizar constructivamente, neutralizar, controlar o vivir en armonía con sus pasiones, emociones, instintos, tendencias, sentimientos, estados de ánimo y hábitos de pensamiento y acción. ¿Le han enseñado la manera de apuntar alto y de alcanzar los objetivos que se haya propuesto, independientemente de los obstáculos? Sí. La respuesta es no. Aprenderá usted esas cosas si lee y aplica los principios que contiene la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito. Los resultados son lo que cuenta. En el transcurso de los últimos 16 años, se han impreso más de 420.000 ejemplares en edición de lujo de la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito. Nuestros lectores han alcanzado unos resultados tan fenomenales, cambiando sus vidas para bien, enfrentándose valientemente con los problemas de la vida y convirtiendo sus deseos en realidades, que experimenté una gran alegría cuando se adoptó el acuerdo de que la Pocket Books publicara una edición de bolsillo. Y mi principal objetivo, al igual que el de Napoleón Hill, era como conseguir estimular a multitudes de personas para que se liberaran de la esclavitud de sus pensamientos, costumbres y acciones perjudiciales y para ayudarles a buscar y adquirir la verdadera riqueza de la vida, cumpliendo los deseos que no violan las leyes de Dios ni los derechos de sus congéneres. Liberación de las ataduras que esclavizan. En el prefacio de Armandino a esta edición de la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, se dice lo siguiente. Hablo por experiencia. Hace muchos causa de y errores, perdí lo más preciado para mí, mi familia, mi hogar y mi trabajo, casi sin un céntimo y sin ninguna guía, empecé a vagar por el país en busca de mí mismo y de algunas respuestas que me hicieran soportable la vida. Al final, encontré la respuesta en la obra La actitud mental positiva, un camino hacia el éxito de W. Clement Stone y Napoleón Hill. Armandino es actualmente famoso como conferenciante y del vendedor más grande del mundo y otros libros de autoayuda. Por otra parte, Norman Vincent Peale y otros conocidos autores me han dicho muchas veces cómo han estimulado a otros a alcanzar altos niveles de logros personales basándose en ejemplos y principios de la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito. Hace poco, un amigo me invitó a cenar en un famoso restaurante de Washington. Jimmy, el camarero, nos ofreció el más agradable y eficiente servicio que jamás he conocido en un buen restaurante de cualquier lugar del mundo. Después de la cena, mientras abandonábamos el restaurante, Jimmy me llevó aparte y me preguntó, ¿puedo robarle medio minuto? No faltaría más, contesté. Quería decirle simplemente que la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito me salvó la vida, añadió. Otro hombre, Ted G., me dijo. Cuando yo trabajaba en el programa de Lee Phillips, me dijo usted que iba a cambiar mi vida. Pues bueno, me la cambió y aquí la lista de los cambios que tuvieron lugar en 5 años. Emprendí un negocio y me va muy bien, 2 de mis hijas finalizaron sus estudios superiores y otra sigue cursando estudios en un centro privado. He adquirido una casa en régimen de copropiedad con piscina, campo de golf, etc. He disfrutado de unas vacaciones maravillosas, y mucho más. Quiero darle nuevamente las gracias por la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito. Lo tengo siempre en mi mesilla de noche y lo considero una de mis más preciadas posesiones. Un médico que ejerce su profesión en Milwaukee, Wisconsin, me ha dicho en 2 ocasiones en que nos hemos encontrado. Me ha parecido que le interesaría saber que una de mis más eficaces recetas para ciertos pacientes aquejados de enfermedades psicosomáticas es muy especial. Les receto un libro, La actitud mental positiva, un camino hacia el éxito. Aunque hay muchos miles de experiencias que podrían citarse, el mejor testimonio puede ser su propia experiencia cuando usted aprenda y aplique los principios de este libro. Instrucciones especiales. Cuando lea este libro, léalo como si sus autores fueran unos amigos personales suyos y le estuvieran hablando a usted, y solo a usted. Subraye las frases, las citas y las palabras que considere importantes. Apréndase de memoria los factores de automotivación. Tenga en cuenta que este libro se propone estimularle a emprender una acción deseable. Abraham Lincoln adquirió la costumbre de tratar de aprender de los libros que leía, de las personas a las que conocía y de los acontecimientos fortuitos. Ello le proporcionaba ideas para sus reflexiones, y así estaba en condiciones de expresar, asimilar y utilizar aquellas ideas como si fueran suyas. Usted también puede transformar su pensamiento creador, su talento artístico, sus conocimientos, su personalidad y su energía física en éxito, riqueza, salud y felicidad. Este libro le indica bien a las claras cómo conseguirlo porque le estimula a intentarlo. Busque el mensaje que sea aplicable a su caso. Cuando lo reconozca, preste atención. Entre en acción. Para encauzar su mente hacia los canales necesarios, trate de responder a todas las preguntas del final de cada uno de los capítulos durante el tiempo que dedique a la reflexión y la planificación. W. Clement Stone. Primera parte. Donde se inicia el camino hacia el éxito. Conozca a la persona viviente más importante. Conozca a la persona viviente más importante. En algún lugar de este libro, usted la conocerá, de repente, en forma asombrosa y con una sensación de reconocimiento que cambiará toda su vida. Cuando la conozca encontrará su secreto. Descubrirá que lleva un talismán invisible con las iniciales SAM grabadas en una cara y las iniciales AMN en la otra. Este talismán invisible posee 2 poderes sorprendentes. Tiene la facultad de atraer la riqueza, el éxito, la felicidad y la salud, y tiene también la facultad de repeler estas cosas, privándole de todo aquello que hace que la vida merezca ser vivida. Es la primera de estas facultades, es decir, la AM, la que permite que algunos hombres se eleven hasta la cumbre y permanezcan allí. Y la segunda es la que hace que otros hombres se queden en el fondo durante toda su vida, y es también la AMN la que desplaza a algunos hombres de la cima cuando ya la habían alcanzado. Tal vez la historia de S.B. Fuller le ilustre su funcionamiento. Somos pobres. No por culpa de Dios. S.B. Fuller era uno de los 7 hijos de un aparcero negro de Luisiana. Empezó a trabajar a la edad de 5 años.
A los 9 ya arreaba mulos. Eso no tenía nada de insólito, los hijos de casi todos los aparceros empezaban a trabajar a edad muy temprana. Aquellas familias aceptaban la pobreza como su destino y no pedían más. El joven Fuller era distinto a sus compañeros en un sentido, tenía una madre extraordinaria, una mujer que se negaba a aceptar esta precaria existencia para sus hijos, pese a que ella no había conocido otra cosa, sabía que algo fallaba por el hecho de que su familia apenas pudiera subsistir en un mundo de gozo y abundancia. Y solía hablar con su hijo acerca de sus sueños. No tendríamos que ser pobres, SB, solía decir. Y que nunca te oiga yo decir que somos pobres por voluntad de Dios. Somos pobres, no por culpa de Dios. Somos pobres porque tu padre jamás tuvo el deseo de ser rico. Nadie en nuestra familia ha tenido jamás el deseo de ser otra cosa. Nadie había tenido el deseo de ser rico. Esta idea quedó grabada tan profundamente en la mente de Fuller, que cambió toda su vida. Empezó a querer ser rico. Centraba su mente en las cosas que quería y la apartaba de las que no quería, y así adquirió un ardiente deseo de hacerse rico. Llegó a la conclusión de que el medio más rápido de ganar dinero consistía en vender algo. Eligió el jabón. Se pasó 12 años vendiéndolo de puerta en puerta. Un día averiguó que la empresa que le proporcionaba el género iba a ser subastada. El precio de venta de la empresa era de $150.000. En 12 años de ventas y de ahorro, había logrado reunir $25.000. Se llegó al acuerdo de que depositaría los $25.000 y obtendría los $125.000 restantes en un plazo de 10 días. En el contrato figuraba una cláusula según la cual perdería el depósito en caso de que no lograra reunir el dinero. En el transcurso de sus 12 años como vendedor de jabón se había ganado el respeto y la admiración de muchos comerciantes. Ahora acudió a ellos. Obtuvo también dinero de algunos amigos personales y de compañías de préstamos y grupos de inversión. La víspera del 10º día había logrado reunir $115.000. Le faltaban 10.000. En busca de la luz. Había agotado todas las fuentes de crédito que conocía, recuerda. Era entrada la noche. En la oscuridad de mi habitación, me arrodillé y empecé a rezar. Le pedí a Dios que me condujera a una persona que me prestara a tiempo los $10.000 que me faltaban. Me dije a mí mismo que bajaría con mi automóvil por la calle 61 hasta que viera la primera luz en un establecimiento comercial. Le pedí a Dios que hiciera que aquella luz fuera un signo que me indicara su respuesta. /S. Eran las 11 de la noche cuando SB Fuller empezó a bajar por la calle 61 de Chicago. Al final, tras recorrer varias manzanas, vio luz en el despacho de un contratista. Entró. Allí, sentado junto a su escritorio, cansado de trabajar hasta tan tarde, se encontraba un hombre a quien Fuller conocía vagamente. Fuller comprendió que tendría que ser valiente. ¿Quiere ganar $1.000? Le preguntó Fuller directamente. El contratista se vio sorprendido por la pregunta. Sí, claro, En tal caso, extiéndame un cheque por valor de 10.000 y, cuando le devuelva el dinero, le entregaré $1.000 de beneficios, recuerda Fuller que le dijo al hombre. Le indicó al contratista los nombres de las demás personas que le habían prestado dinero y le explicó exactamente y con todo detalle en qué consistía el negocio. Exploremos el secreto de su éxito. Antes de que terminara aquella noche, SB Fuller ya tenía en el bolsillo un cheque por valor de $10.000. Posteriormente consiguió intereses con derecho de control no solo en aquella empresa sino también en otras 7, incluidas 4 fábricas de cosméticos, una fábrica de géneros de punto, otra de etiquetas y un periódico. Cuando hace poco le pedimos que explorara con nosotros el secreto de su éxito, él nos contestó con las palabras que le había oído pronunciar a su madre hacía muchos años. Somos pobres, no por culpa de Dios. Somos pobres porque tu padre nunca tuvo el deseo de ser rico. Nadie en nuestra familia ha tenido jamás el deseo de ser otra cosa. Miren, nos dijo, yo sabía lo que quería, pero no sabía cómo conseguirlo. Por consiguiente, leí la Biblia y libros de inspiración para alcanzar un propósito. Pedí en mis plegarias el conocimiento necesario para alcanzar mis objetivos. 3 libros desempeñaron un importante papel en la conversión de mis ardientes deseos en realidad. Estos libros fueron, la Biblia, Piense y hágase rico, y El secreto de las edades. Mi mayor fuente de inspiración procede de la lectura de la Biblia. Cuando uno sabe lo que quiere, es más probable que lo reconozca cuando lo vea. Cuando se lee un libro, por ejemplo, reconoce uno las oportunidades capaces de ayudarle a conseguir lo que desea. SB Fuller llevaba consigo el talismán invisible con las iniciales AMP grabadas en una cara y AMN en la otra. Colocó hacia arriba la cara de la AMP y empezaron a ocurrirle cosas sorprendentes. Pudo convertir en realidad unas ideas que antes no habían sido más que simples ensoñaciones. Lo que importa observar aquí es que SB Fuller empezó su vida con muchas menos ventajas de las que tenemos casi todos nosotros, pero eligió un gran objetivo y se dispuso a alcanzarlo. Como es lógico, la elección del objetivo era individual. En esta época y en este país sigue usted gozando del derecho personal a poder decir, eso es lo que yo elijo. Eso es lo que yo quiero conseguir. Y, a menos que su objetivo sea contrario a las leyes de Dios o de la sociedad, estará en condiciones de alcanzarlo. Lo tiene todo que ganar y nada que perder si lo intenta. El éxito solo pueden alcanzarlo y conservarlo quienes lo siguen buscando con un AM. Aquello que busque depende de usted. No a todo el mundo le gustaría ser un SB Fuller, responsable de grandes fábricas. Mundo le gustaría pagar el elevado precio que lleva consigo el hecho de ser un gran artista. Para muchas personas, la riqueza de la vida es algo muy distinto. Una actividad cotidiana que permita llevar una existencia feliz y llena de amor constituye un éxito. Se puede poseer esta o bien otras riquezas. La elección le corresponde a usted. Sin embargo, tanto si el éxito significa para usted hacerse tan rico como SB Fuller, como si equivale al descubrimiento de un nuevo elemento químico, la creación de una obra musical, el crecimiento de una rosa o bien la educación de un niño, independientemente de lo que el éxito signifique para usted, el talismán con las iniciales AMP grabadas en una cara y AMN grabadas en la otra podrá ayudarle a alcanzarlo.
Lo bueno y lo deseable se atrae con la AMP y se repele con la AMN. Toda adversidad lleva la semilla de un beneficio equivalente o tal vez mayor. Pero, ¿y si tengo un defecto físico? ¿De qué manera me va a ayudar un cambio de actitud? Podría usted preguntar. Tal vez la respuesta se la pueda dar la historia de Tom Dempsey, un muchacho inválido de nacimiento. Tom nació sin medio pie derecho y con solo un muñón por brazo derecho. De niño hubiera querido participar en actividades deportivas como los demás muchachos. Sentía un ardiente deseo de jugar al fútbol americano. Como consecuencia de este deseo, sus padres le mandaron hacer un pie artificial de madera. El pie de madera fue acoplado a una bota especial de fútbol. Hora tras hora, día tras día, Tom hacía prácticas, dándole al balón con su pie de madera. Intentaba una y otra vez efectuar tiros libres a distancias cada vez mayores. Llegó a ser tan hábil que fue contratado por el equipo de los Santos de Nueva Orleans. Los gritos de 66.910 aficionados pudieron escucharse en todos los Estados Unidos cuando, en los últimos 2 segundos del partido, Tom Dempsey, con su pierna tullida, batió un récord, efectuando un tiro libre a 63 yardas de distancia. Era el tiro libre más largo jamás efectuado por un jugador profesional de fútbol americano. Ello permitió a los Santos ganar por un tanteo de 19-17 a los Leones de Detroit. Hemos sido derrotados por un milagro, comentó el entrenador del equipo de Detroit Joseph Smith. Y, para muchos, fue un milagro, una respuesta a una plegaria. Tom Dempsey no ha lanzado este tiro libre, lo ha lanzado Dios, dijo el zaguero de los Leones Wayne Walker. Interesante. Pero, ¿qué significa para mí la historia de Tom Dempsey? Podría usted preguntar. Nuestra respuesta sería, muy poco, a menos que usted adquiera la costumbre de reconocer, establecer un nexo, asimilar y utilizar los principios universales, adoptándolos como propios. Y después emprenda una acción conveniente. ¿Y cuáles son los principios contenidos en la historia de Tom Dempsey que usted podría aplicar, tanto si es un disminuido físico como si no? Dichos principios los pueden aprender y aplicar tanto los niños como los mayores. La grandeza está reservada para aquellos que adquieren un ardiente deseo de alcanzar altos objetivos. El éxito lo alcanzan y lo conservan quienes lo intentan y lo siguen intentando con un AMP. Para convertirse en un experto en cualquier actividad humana hace falta práctica. El esfuerzo y el trabajo pueden resultar divertidos cuando se fijan unos determinados objetivos deseables. En toda adversidad hay la semilla de un beneficio equivalente o tal vez mayor para aquellos a quienes una AMP les induce a convertirse en personas de éxito. La mayor fuerza del hombre estriba en la fuerza de la plegaria. Para aprender y aplicar estos principios, vuelva hacia arriba su talismán invisible por la cara de la AMP. Obra. Cuando Henley escribió el poético verso, yo soy el dueño de mi destino, soy el capitán de Rialma, nos hubiera podido informar de que somos los dueños de nuestro destino porque somos, ante todo, los dueños de nuestras actitudes. Estas configuran nuestro futuro. Se trata de una ley universal. El poeta hubiera podido decirnos con gran entusiasmo que esta ley actúa tanto si las actitudes son destructivas como si son constructivas. La ley afirma que convertimos en realidad física los pensamientos y las actitudes que albergamos en nuestra mente, con independencia de lo que sean. Convertimos en realidad los pensamientos de pobreza con la misma rapidez con que convertimos en realidad los pensamientos de riqueza. Sin embargo, cuando nuestra actitud hacia nosotros mismos es positiva y nuestra actitud hacia los demás es generosa y compasiva, atraemos grandes y generosas parcelas de éxito. Un hombre verdaderamente grande. Considere el ejemplo de Henry J. Kaiser, un hombre de auténtico éxito gracias a que su actitud hacia sí mismo es grande y positiva. Las empresas que se identifican con el nombre de Henry J. Kaiser cuentan con activos de más de $1.000 millones. Gracias a su generosidad y compasión para con los demás, los mudos han podido hablar, los inválidos han podido volver a llevar una existencia útil y cientos de miles de personas han recibido atención hospitalaria por muy poco. Todo ello ha surgido de las semillas de pensamiento que su madre plantó en su interior. Mary Kaiser le hizo a su hijo un regalo de valor incalculable. Le enseñó también a aplicar el valor más grande de la vida. 1. Un regalo de valor incalculable. Tras su jornada laboral, Mary Kaiser dedicaba muchas horas a trabajar como enfermera voluntaria, ayudando a los desgraciados. A menudo le decía a su hijo, Henry, nada se consigue sin trabajo. Aunque no te deje más que la voluntad de trabajar, te habré dejado un regalo de valor incalculable, la alegría del trabajo. 2. El valor más grande de la vida, fue mi madre, afirma el señor Kaiser, quien primero me enseñó algunos de los valores más grandes de la vida, entre ellos el amor a las personas y la importancia de servir a los demás. Amar a las personas y servirlas, solía decir, es el valor más grande de la vida. Henry J. Kaiser conoce el poder de la AMP. Sabe lo que ésta puede hacer en su propia vida y en beneficio de su país. Conoce también la fuerza de la AMN. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, construyó más de 1.500 buques con tal rapidez que sorprendió al mundo. Cuando él afirmó, podemos construir un buque de transporte Liberty cada 10 días, los expertos dijeron, eso no puede hacerse, es imposible. Y, sin embargo, Kaiser lo hizo. Aquellos que creen que no pueden, rechazan lo positivo, utilizan la cara negativa de su talismán. Aquellos que creen que pueden, rechazan lo negativo, utilizan la cara positiva. Por eso debemos andarnos con cuidado cuando utilicemos este talismán. La cara de la AMP le permitirá alcanzar todos los bienes de la vida, le ayudará a superar las dificultades y a descubrir sus fuerzas. Podrá ayudarle a adelantarse a sus competidores, y al igual que le ocurrió a Kaiser, podrá convertir en realidad lo que otros afirman que es. Sin embargo, la cara de la AMN es análogamente poderosa. En lugar de atraer la felicidad y el éxito, puede suscitar la desesperación y la derrota. Como todo poder, el talismán es peligroso si no lo utilizamos adecuadamente. ¿De qué manera repele la fuerza de la AMN? Hay una historia muy interesante que ilustra de qué manera repele la fuerza de la AMN. Es originaria de uno de los estados sureños. Allí, donde todavía se utilizan las chimeneas de leña para calentar las casas, vivía un leñador que tenía muy poca suerte en la vida.
Durante más de 2 años había suministrado leña a cierto propietario de una casa. El leñador sabía que los troncos no podían superar los 18 centímetros de diámetro para caber en aquella chimenea concreta. En cierta ocasión, este cliente hizo un pedido de leña, pero no estaba en casa cuando se lo entregaron. Al regresar, descubrió que casi todos los troncos eran de un tamaño superior al que él necesitaba. Llamó al leñador y le dijo que cambiara inmediatamente aquellos troncos demasiado grandes. «No puedo hacer eso», dijo el leñador. «Me costaría más de lo que vale todo el pedido». Tras lo cual, colgó el aparato. El propietario de la casa no tuvo más remedio que cortar los troncos por sí mismo. Se arremangó y puso manos a la obra. Cuando se encontraba hacia la mitad de su tarea, descubrió en un tronco un agujero que alguien había obturado. El propietario obmó el tronco. Era insólitamente liviano y parecía estar hueco. Con un fuerte golpe del hacha, partió el tronco. Apareció entonces un ennegrecido rollo de papel de estaño. El propietario se agachó, recogió el rollo y lo desenvolvió. Para su asombro, contenía varios billetes muy viejos de 50 y 100 dólares. Empezó a contarlos despacio. Su valor ascendía exactamente a $2.250. Resultaba evidente que los billetes llevaban mucho tiempo ocultos en el árbol puesto que el papel era muy frágil. El propietario tenía una AMP. Su única preocupación fue la de devolverle el dinero a su legítimo dueño. Tomó el teléfono, llamó de nuevo al leñador y le preguntó dónde había cortado los troncos. Una vez más, la AMN del leñador puso de manifiesto su capacidad de repulsión. «Eso no es asunto de nadie más que mío», dijo el leñador. «Si revelaras tus secretos, la gente andaría engañándote constantemente». A pesar de sus muchos esfuerzos, el propietario de la casa jamás logró averiguar de dónde procedían los troncos o quién había ocultado el dinero en el interior de uno de ellos. Pues bien, lo interesante de esta historia no reside en su ironía. Es cierto que el hombre que tenía una AMP encontró que el que una AMN no lo encontró. Pero no es menos cierto que las circunstancias afortunadas se dan en la vida de todo el mundo. No obstante, el hombre con una AMN no podrá beneficiarse de las circunstancias favorables. Y el hombre con una AMP logrará que incluso los acontecimientos desafortunados se conviertan en ventajas. En el equipo de ventas de la Combined Insurance Company of America había un vendedor llamado Al Alien. Al quería ser el vendedor estrella de la compañía. Trató de aplicar los principios de AMP que había descubierto en los libros y revistas de inspiración que leía. En la revista Success Unlimited leyó un editorial titulado «Desarrolla un descontento inspirador». No tardó mucho tiempo en aparecer la ocasión de poner en práctica lo que había leído. Ello le ofreció la oportunidad de organizar sus actitudes de tal manera que pudiera utilizar con eficacia la cara de la AMP de su talismán. Desarrolló un descontento inspirador. Un gélido día invernal, Al andaba recorriendo todos los establecimientos de una manzana de una ciudad de Wisconsin, entraba sin previo aviso y trataba de vender pólizas de seguros. Pero no hizo ninguna venta. Como es lógico, estaba descontento. Sin embargo, la AMP de Al transformó este descontento en un descontento inspirador. ¿Por qué? Recordó el editorial que había leído. Aplicó el principio. Al día siguiente, antes de salir de la delegación local, comentó con los compañeros sus fracasos del día anterior. Y les dijo, «Vais a ver. Hoy visitaré a los mismos presuntos clientes y venderé más seguros que todos vosotros juntos». Y lo más curioso es que Al lo consiguió. Volvió a aquella misma manzana de casas y visitó a todas las personas con quienes había hablado el día anterior. Consiguió vender 66 nuevos contratos de accidente. Fue sin duda una hazaña insólita. Y ocurrió a causa de la mala suerte que había tenido Al, recorriendo las calles entre la cellisca y el viento durante 8 horas sin vender ni una sola póliza. Al Alien estuvo en condiciones de reorganizar su actitud. Supo transformar el descontento negativo que todos hubiéramos experimentado en similares circunstancias, en un descontento inspirador que se tradujo en un éxito al día siguiente. Al se convirtió en el mejor vendedor de la compañía y fue ascendido. Esta capacidad de tomar el talismán invisible y utilizar la cara que posee la fuerza de la AMP en lugar de la cara de la AMN, es una de las características de muchas personas de éxito. Casi todos nosotros nos mostramos inclinados a considerar que el éxito ocurre de alguna manera misteriosa a través de ventajas que nosotros no poseemos. Tal vez porque las poseemos no las vemos. Lo obvio no suele verse. La AMP de un hombre es su ventaja, y ello no tiene nada de misterioso. Henry Ford, tras haber alcanzado el éxito, suscitó mucha envidia. La gente creía que, por un azar de la suerte, por la ayuda de amigos influyentes, por su talento o por cualquier otra cosa en que pudiera consistir el secreto de Ford, es decir, por estas cosas, Ford había alcanzado el éxito. Y no cabe duda de que algunos de estos elementos desempeñaron un papel. Pero había algo más. Tal vez una persona de cada 100.000 conociera el verdadero motivo del éxito de Ford y es posible que estas personas se avergonzaran generalmente de hablar de ello a causa de su sencillez. Un vistazo a la forma de actuar de Ford nos ilustrará el secreto a la perfección. Hace años, Henry Ford decidió desarrollar el ahora célebre motor conocido como V8. Quería construir un motor con los 8 cilindros fundidos en un solo bloque. Dio instrucciones a los ingenieros en el sentido de que proyectaran semejante motor. Los ingenieros afirmaron como un solo hombre que era de todo punto imposible fundir un bloque de motor de 8 cilindros en una sola pieza. «Háganlo de todos modos», les dijo Ford. «Pero es que no es posible», replicaron ellos. «Pongan manos a la obra», les ordenó Ford, «y sigan esforzándose hasta que lo consigan, no importa el tiempo que haga falta». Los ingenieros pusieron manos a la obra. No tenían más remedio que hacerlo, si querían seguir perteneciendo al equipo de la Ford. Transcurrieron 6 meses sin que lo lograran. Transcurrieron otros 6 tampoco lo consiguieron. Cuanto más lo intentaban, tanto más imposible parecía. A finales de año, Ford se puso en contacto con sus ingenieros. Una vez más, estos le informaron de que no habían sido capaces de cumplir sus órdenes. «Sigan trabajando», les dijo Ford. «Lo quiero y lo tendré». ¿Y qué ocurrió?
Pues que, como es lógico, fabricar el motor no era imposible en absoluto. El Ford V8 se convirtió en el automóvil de éxito más espectacular en carretera, permitiendo a Henry Ford y a su empresa adelantarse tanto a sus competidores más próximos que estos tardaron años en darles alcance. Ford utilizaba una AM. Y esta misma capacidad la tiene usted a su disposición. Si la utiliza y vuelve el talismán por la cara adecuada tal como hizo Henry Ford, podrá alcanzar también el éxito y convertir en realidad la posibilidad de lo improbable. Si sabe lo que quiere, podrá hallar el medio de conseguirlo. Un hombre de 25 años tiene por delante unas 100.000 horas de trabajo si se retira a los 65. ¿Cuántas de sus horas laborales estarán animadas por la fuerza de la AM? ¿Y cuántas de ellas dejarán la vida fuera de combate con los arrolladores golpes de la AMN? Pero, ¿cómo puede usted poner en marcha en su vida la AM en lugar de la AMN? Algunas personas parecen utilizar esta fuerza instintivamente. Henry Ford fue una de ellas cuando se empeñó en mejorar sus automóviles. Otras tienen que aprender a hacerlo. Al alien lo aprendió aplicando y asimilando lo que leía en libros y revistas de carácter inspirador. La actitud mental positiva, un camino hacia el éxito es uno de estos libros. Usted también puede aprender a desarrollar una AM. Algunas personas utilizan durante algún tiempo AM, pero, cuando sufren algún revés, pierden la fe en ella. Empiezan bien, pero algunos episodios de mala suerte los inducen a volver el talismán del lado equivocado. No comprenden que el éxito lo conservan quienes siguen intentándolo con AM. Son como el célebre caballo de carreras John P. Greer. John P. Greer era un pura sangre muy prometedor, tan prometedor que fue cuidado, adiestrado y calificado como el único caballo que tenía posibilidad de derrotar al más grande caballo de carreras de todos los tiempos. No permita que su actitud mental le convierta en una pieza de museo. En la competición para el premio Dwyer en Aqueduct, ambos caballos se enfrentaron finalmente en julio de 1920. Era un día espléndido. Todas las miradas se encontraban clavadas en la línea de salida. Ambos caballos salieron al mismo tiempo. Corrían por la pista el uno al lado del otro. Estaba claro que John P. Greer le estaba ofreciendo a Manowar la gran carrera de su vida. Al llegar a la señalización de la cuarta parte de la carrera seguían igualados. La mitad de la carrera. Las 3/4 partes de la carrera y aún iban igualados. La octava parte, y todavía igualados. Después, 23. En la recta, John P. Greer hizo que el público se levantara de sus asientos. Poco a poco se empezó a adelantar. Fue un momento de crisis para el jockey de Manowar. Este adoptó una decisión. Por primera vez en la carrera del gran caballo, el jockey le azotó fuertemente la grupa con el látigo. Manowar reaccionó como si le hubieran prendido fuego en la cola. Se disparó hacia adelante y se alejó de John P. Greer como si éste se hubiera quedado inmóvil. Al finalizar la carrera, Manowar había ganado por 7 largos. Sin embargo, lo importante desde nuestro punto de vista fue el efecto que la derrota ejerció en el otro caballo. John P. Greer había sido un caballo de Gran Temple, la victoria era su actitud. No obstante, aquella experiencia le afectó de tal modo que jamás se recuperó. Todas sus carreras posteriores fueron unos intentos débiles sin convicción, y jamás volvió a ganar. Las personas no son caballos. Carreras induce a recordar a demasiados hombres que, en la época del boom de los años 20, empezaron con una maravillosa actitud positiva. Alcanzaron el éxito económico y después, cuando se produjo la depresión en 1930, experimentaron la derrota. Se sintieron aplastados. Su actitud cambió de positiva a negativa. Su talismán se volvió de la cara de la AMN. Dejaron de esforzarse. Al igual que John P. Greer, se convirtieron en piezas de museo. Algunas personas parecen utilizar. Empiezan y después lo dejan. Pero otras, la inmensas otros, jamás han empezado a utilizar realmente las extraordinarias facultades que poseen. ¿Qué decir de nosotros? ¿Podemos aprender a utilizar la AM de la misma manera que hemos aprendido otras habilidades? La respuesta, basada en nuestros años de experiencia, es un rotundo sí. Este es el tema del presente libro. En los capítulos siguientes, le mostraremos cómo se puede hacer. El esfuerzo del aprendizaje merecerá la pena porque la AM constituye el ingrediente esencial de todo éxito. Conozca a la persona viviente más importante. El día en que reconozca en usted la AM será el día en que conocerá a la persona viviente más importante. ¿Quién es? Pues la persona viviente más importante en relación con usted y con su propia vida es usted mismo. Eche un vistazo hacia el interior de sí mismo. ¿No es cierto que lleva consigo un talismán invisible con las iniciales AM grabadas en una cara y las iniciales AMN grabadas en la otra? ¿Qué es exactamente este talismán, esta fuerza? El talismán es su mente. La AM es una actitud mental positiva. Una actitud mental positiva quiere decir una actitud mental adecuada. ¿Y cuál es la actitud mental adecuada? Está compuesta en general por las características positivas simbolizadas por palabras tales como fe, integridad, esperanza, optimismo, valentía, capacidad de iniciativa, generosidad, tolerancia, tacto, amabilidad y sentido común. La persona con una actitud mental positiva se propone elevadas metas y se esfuerza constantemente por alcanzarlas. La AMN es una actitud mental negativa, y sus características son contrarias a las de la AM. Tras haberse pasado varios años estudiando a los hombres de éxito, los autores de la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, han llegado a la conclusión de que el sencillo secreto que comparten todos ellos fue la AM la que ayudó a S.B. Fuller a superar los inconvenientes de la pobreza. Fue la AM la que indujo a Tom Dempsey, a pesar de su pierna tullida, a efectuar el tiro libre más largo jamás lanzado en un partido de fútbol americano profesional. Y fue ciertamente una actitud mental positiva la que permitió que Henry J. Kaiser construyera un buque de transporte Liberty cada 10 días. Capacidad al alien de volver su talismán del lado adecuado, le indujo a visitar de nuevo a sus posibles clientes, los mismos que el día anterior le habían rechazado, y a establecer un nuevo récord de ventas. ¿Sabe de qué manera puede conseguir que su talismán invisible le resulte beneficioso? Es posible que lo sepa y es posible que no.
Tal vez haya usted conseguido desarrollar y fortalecer su AMP hasta el punto de ver convertidos en realidad todos aquellos deseos que merecen la pena. Pero, si no ha sido así, podrá y logrará usted aprender las técnicas capaces de permitirle liberar la fuerza de su AMP a través de la magia que ejercerá en su vida a medida que vaya leyendo este libro. En este libro se describe qué es una actitud mental positiva y cómo se puede desarrollar y aplicar. Es el principio esencial de los 17 principios que se describen en este libro con vistas a la consecución de un éxito que merezca la pena. El éxito se alcanza a través de la combinación de la AMP con uno o más de los otros 16 principios para alcanzar el éxito. Domínelos. Empiece a aplicarlos uno a uno a medida que vaya reconociéndolos en el transcurso de la lectura 25. De la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito. Cuando haya convertido estos principios en parte de su vida, habrá alcanzado una actitud mental positiva en su grado más elevado. Y el resultado será el éxito, la salud, la felicidad, la riqueza o cualquier otro objetivo concreto que usted se haya propuesto en la vida. Todo eso será suyo. Siempre y cuando no viole las leyes de la infinita inteligencia y los derechos de sus congéneres. Estas violaciones constituyen las formas más repelentes de una AMN. En el capítulo 2 encontrará usted la fórmula capaz de permitirle conservar una mentalidad positiva. Domine esta fórmula, aplíquela en todo lo que haga y estará en condiciones de lograr todos sus deseos. Guía N grados una ideas a seguir. 1. Conozca a la persona viviente más importante. Esta persona es usted. Su éxito, su salud, su felicidad y su riqueza dependerán de la forma en que usted utilice su talismán invisible. ¿Cómo lo utilizará? La elección le corresponde solamente a usted. 2. Su mente es su talismán invisible. Las letras AMP se hallan grabadas en una cara y las letras AMN se hallan grabadas en la otra. Se trata de fuerzas muy poderosas. La AMP es la actitud mental adecuada para cada ocasión concreta. Posee la capacidad de atraer lo bueno y lo bello. La AMN lo repele. La actitud mental negativa le aparta de todo aquello que hace que la vida merezca la pena de ser vivida. Examen de conciencia. ¿Cómo puedo desarrollar la actitud mental adecuada? Sea concreto. 3. No le reproche a Dios su falta de éxito. Al igual que S.B. Fuller, usted puede desarrollar un ardiente deseo de alcanzar el éxito. ¿Cómo? Centre su mente en las cosas que quiere y apártela de las cosas que no quiere. ¿Cómo? 4. Al igual que S.B. Fuller, lea la Biblia y libros de inspiración para estos fines. Pida la guía divina. Busque la luz. Examen de conciencia. ¿Cree que es correcto pedir la guía divina? 5. Toda adversidad lleva la semilla de un beneficio equivalente o todavía mayor para aquellos que poseen una AMP. A veces, las cosas que parecen adversidades resultan ser oportunidades disfrazadas. Tom Dempsey lo supo descubrir en su calidad de inválido. Para establecer de qué manera se pueden convertir las adversidades en semillas de beneficios equivalentes o todavía mayores. 6. Acepte el regalo de valor incalculable, la alegría del trabajo. Aplique el valor más grande de la vida, ame a las personas y sírvalas. Al igual que Henry J. Kaiser, atraerá grandes y generosas parcelas de éxito. Podrá hacerlo si desarrolla una AMP. Examen de conciencia. ¿Tratará de averiguar cómo puede desarrollar una AMP mientras lea este libro? 7. Nunca subestime la fuerza repelente de una actitud mental negativa. Esta puede impedir que se beneficie de la buena suerte. Examen de conciencia. La AMP atrae la buena suerte. ¿Cómo puedo desarrollar la costumbre de una AMP? 8. Puede usted sacar provecho de la decepción si la convierte en un descontento inspirador por medio de. Desarrolle un descontento inspirador. Reorganice sus actitudes y convierta el fracaso de un día en el éxito del siguiente. ¿Cómo cree usted que puede desarrollar un descontento inspirador? 9. Convierta en realidad la posibilidad de lo improbable adquiriendo una AMP. Dígase mismo sus ingenieros, sigue trabajando. Examen de conciencia. ¿Tiene usted el valor de apuntar alto y de esforzarse a diario por tener presente su objetivo? 10. No permita que su actitud mental convierta museo. Cuando alcance el éxito y surja una depresión o alguna otra circunstancia desfavorable que le produzca una pérdida o una derrota, utilice el factor de automotivación. El éxito lo alcanzan quienes lo intentan y lo conservan quienes lo siguen intentando con una AMP. De este modo evitará quedar aplastado. Principios universales en forma de factores de automotivación. Toda adversidad lleva la semilla de un beneficio equivalente o todavía mayor. La grandeza es para aquellos que desarrollan ardiente de alcanzar objetivos elevados. El éxito lo alcanzan y lo mantienen aquellos que lo intentan y lo siguen intentando con una AMP. Para convertirse en un experto en cualquier actividad humana hace falta práctica. La mayor fuerza del hombre estriba en la fuerza de la plegaria. 27. Usted puede cambiar su mundo. Sabemos ahora que la sigla AMP significa actitud mental positiva. Y sabemos también que una actitud mental positiva es uno de los 17 principios del éxito. Cuando empiece a aplicar una combinación de estos principios con la AMP en su profesión o en la solución de sus problemas personales, habrá echado a andar por el sendero del éxito. Estará en el buen camino y seguirá la dirección adecuada para alcanzar sus propósitos. Para conseguir cualquier cosa que merezca la pena en la vida, es imprescindible que aplique una AMP, con independencia de los demás principios del éxito que usted emplee. La AMP es el catalizador por medio del cual conseguiremos que cualquier combinación de principios del éxito dé resultado de tal manera que se alcance un objetivo deseable. En cambio, la AMN, combinada con alguno de los mismos principios, es el catalizador que da por resultado el crimen o el mal. Y el dolor, el desastre, la tragedia, el pecado, la enfermedad, la muerte son algunas de sus consecuencias. Los 17 principios del éxito. Los autores han venido dedicándose durante muchos años a pronunciar conferencias, a dar clases y a dirigir un curso por correspondencia sobre los 17 principios del éxito. El título del curso es AMP, la ciencia del éxito. Estos 17 principios son los siguientes. 1. Una actitud mental positiva. 2. Precisión de objetivos. 3. Recorrer 1 kilómetro más. 4. Exactitud de pensamiento.
5. Autodisciplina. 6. Genio creador. 7. Fe aplicada. 8. Una personalidad agradable. 9. Iniciativa personal. 10. Entusiasmo. 11. Atención controlada. 12. Labor de equipo. 13. Aprender de la derrota. 14. Visión. 15. Dedicación de tiempo y dinero. 16. Conservación de una buena salud física y mental. 17. Utilización de la fuerza del hábito cósmico. Estos 17 principios del éxito no son una creación de los autores. Han sido extraídos de la experiencia vital de cientos de las personas de más éxito que nuestra nación ha conocido en el transcurso del pasado siglo. Mientras viva, y a partir de hoy, podrá usted analizar todos sus éxitos y fracasos, siempre y cuando se grabe indeleblemente estos 17 principios en su memoria. Puede usted desarrollar y conservar una actitud mental positiva adquiriendo el compromiso de aplicar y adoptar estos 17 principios en su vida cotidiana. No existe ningún otro método conocido por medio del cual pueda usted mantener una actitud positiva. Analícese ahora a sí mismo con valentía y averigüe cuáles de estos principios ha utilizado y cuáles de ellos ha olvidado. En el futuro, analice tanto sus éxitos como sus fracasos utilizando los 17 principios en calidad de instrumento de medición, y muy pronto podrá usted establecer el obstáculo que le ha impedido avanzar. Si tiene usted una AMP y no alcanza el éxito, entonces, ¿qué? Si utiliza usted una AMP y no alcanza el éxito, ello puede deberse a que no utiliza los principios que son necesarios en la combinación precisa para alcanzar el objetivo que se ha propuesto. Podría analizar usted las historias de S. B. Fuller, Tom Dempsey, Henry J. Kaiser, el leñador, Al Alien y Henry Ford y establecer cuáles de los 17 principios del éxito aplicó o bien dejó de aplicar cada una de estas personas. Podría analizar a alguien a quien conozca y que sea en la vida real una pieza de museo. Mientras vaya leyendo las historias que se presentarán en los siguientes capítulos, haga lo mismo. Pregúntese, ¿cuáles de los 17 principios del éxito se están utilizando? ¿Cuáles no? Al principio puede resultar difícil comprender y aplicar esos principios. Sin embargo, a medida que siga leyendo la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, cada uno de estos principios le irá resultando más claro. Y entonces podrá utilizarlos. Cuando llegue al capítulo 20, estará usted en condiciones de analizarse a sí mismo cuidadosamente a través de los 17 principios del éxito. Allí encontrará un esquema de autoanálisis bajo el título, Análisis del cociente de éxito. ¿Le ha tratado el mundo con dureza? Los alumnos que se matriculan en el curso AMP, la ciencia del éxito, suelen ser personas que se consideraban fracasadas en alguna faceta de su vida. La primera pregunta que se le podría hacer a una persona así cuando se inician las clases es la siguiente: ¿por qué? ¿Por qué quiere seguir este curso? ¿Por qué no ha alcanzado el éxito que hubiera deseado alcanzar? Y las razones que estas personas aducen nos revelan la trágica historia de la causa de su fracaso. Jamás tuve oportunidad de prosperar. Mi padre era alcohólico, ¿sabe? Me crié en los barrios bajos y eso es algo que no hay quien lo supere. Solo recibí enseñanza primaria. Estas personas están diciendo esencialmente que el mundo las ha tratado con dureza. Están echando la culpa de sus fracasos al mundo y a circunstancias exteriores. Le echan la culpa a la herencia o al ambiente. Empiezan con una actitud mental negativa. Y, como es lógico, con esta actitud están en desventaja. Sin embargo, lo que les impide prosperar es la AMN, no la desventaja externa a la que ellos atribuyen su fracaso. Una lección aprendida en la infancia. Se cuenta una maravillosa historia acerca de un predicador que un sábado por la mañana estaba tratando de preparar un sermón en difíciles circunstancias. Su esposa había salido de compras. Era un día lluvioso, y su hijito se mostraba nervioso y aburrido porque no tenía nada que hacer. Al final, desesperado, el pastor tomó una vieja revista y empezó a hojearla hasta llegar a una ilustración brillantemente coloreada. Era un mapa mundi. Arrancó la página de la revista, la rompió en trocitos y los esparció todos por el suelo del salón al tiempo que decía: Johnny, si puedes recomponer todo eso te daré $1/4. El predicador supuso que la tarea le iba a llevar a Johnny buena parte de la mañana. Pero a los 10 minutos oyó llamar con los nudillos a la puerta de su estudio. Era su hijo con el rompecabezas ya ordenado. El hombre se sorprendió de que Johnny hubiera terminado tan temprano, con los trozos de papel pulcramente colocados y el mapa del mundo recompuesto. «Hijo, ¿cómo lo has hecho tan deprisa?», preguntó el predicador. «Oh», contestó Johnny, «ha sido fácil. En la parte de atrás había la imagen de un hombre. He colocado un trozo de papel debajo, he puesto la figura del hombre, he colocado un papel encima y lo he vuelto del revés, he pensado que si la figura del hombre estaba bien, el mundo también lo estaría». El clérigo sonrió y le entregó a su hijo $1/4. «También me has dado el tema del sermón de mañana», dijo. «Si un hombre está bien, el mundo estará bien». Esta idea encierra una gran lección. Si alguien no está satisfecho de su mundo y desea cambiarlo, tiene que empezar por sí mismo. Si usted está bien, su mundo estará bien, en eso consiste la AMP. Si uno tiene una actitud mental positiva, los problemas de su mundo tienden a doblegarse ante él. Usted nació campeón. ¿Se le ha ocurrido pensar alguna vez en las batallas que ganó antes de nacer? Deténgase a pensar acerca de sí mismo, dice el experto en genética Abraham Steinfeld. En toda la historia del mundo jamás ha habido nadie exactamente igual a usted, y en toda la inmensidad del tiempo venidero, jamás habrá otro igual. Es usted una persona muy especial. Y tuvieron que librarse numerosas luchas concluidas con éxito para que apareciera usted. Imagínese, decenas de millones de células espermáticas participaron en la gran batalla, sin embargo, solo una de ellas ganó, la que le hizo a usted. Fue una grandiosa carrera para alcanzar un solo objetivo, un valioso óvulo con un diminuto núcleo. Este objetivo por el que competían los espermatozoos era de tamaño inferior al de una cabeza de alfiler. Y cada espermatozoo era tan pequeño que hubiera tenido que ampliarse miles de veces para que el ojo humano pudiera percibirlo. Y, sin embargo, a este nivel microscópico se libró la batalla más decisiva de su vida.
La cabeza de cada uno de los millones de espermatozoos contenía una valiosa carga de 24 cromosomas, de la misma manera que, en el diminuto núcleo del óvulo, había también 24 cromosomas. Cada cromosoma estaba integrado por un conjunto de corpúsculos de apariencia gelatinosa. Cada bolita contenía cientos de genes a los que los científicos atribuyen todos los factores de su herencia. Los cromosomas del espermatozoo incluían todas las tendencias y el material hereditario aportado por su padre y por sus antepasados. Los del núcleo del óvulo contenían los rasgos hereditarios de su madre y de sus antepasados. Su madre y su padre representaban la culminación de más de 2000 millones de años de victoria en la lucha por la supervivencia. Y entonces un determinado espermatozoo, el más rápido, el más sano, el ganador, se unió con el óvulo que lo estaba guardando para formar con este una diminuta célula viva. Se había iniciado la vida de la persona viviente más importante. Se había usted proclamado campeón, triunfando sobre las más asombrosas fuerzas con que jamás haya tenido que enfrentarse. A todos los fines prácticos, había heredado usted de la vasta reserva del pasado todas las capacidades y facultades que potencialmente necesita para alcanzar sus objetivos. Nació usted para ser un campeón y cualesquiera que sean las dificultades y obstáculos con que tropiece en su camino, jamás serán ni una décima parte de las que ya superó en el momento de su concepción. Toda persona lleva la victoria incorporada. Pensemos en el caso de Irving Ben Cooper, que fue uno de los jueces más respetados de los Estados Unidos. Sin embargo, eso estaba muy lejos de lo que el joven Ben Cooper pensaba que iba a ser en su juventud. ¿De qué manera un muchacho asustado desarrolló una AM? Ben se crió en un barrio casi bajo de St. Joseph, Missouri. Su padre era un sastre inmigrante que ganaba muy poco dinero. Muchos días no había suficiente para comer. Para calentar la pequeña casa, Ben solía tomar un cubo y bajar a las vías del tren que discurrían por allí cerca. Allí recogía trozos de carbón. Ben se avergonzaba de tener que hacerlo. A menudo procuraba dar un rodeo por poco transitadas para que los niños de la escuela no le vieran. Pero ellos le veían con frecuencia. Había una banda de muchachos en concreto que se complacía especialmente en tender emboscadas a Ben y golpearle cuando regresaba a casa. Le esparcían el carbón por la calle y él regresaba a casa llorando. De este modo, vivía en un estado más o menos permanente de miedo y de desprecio de sí mismo. Algo ocurrió, tal como tiene que ocurrir siempre que rompemos el esquema de la derrota. La victoria que llevamos en nuestro interior no se manifiesta hasta que estamos preparados. Ben se sintió impulsado a emprender una acción positiva tras la lectura de un libro. Era La lucha de Robert Coverdale, de Horatio Alger. En dicho libro, Ben leyó las aventuras de un joven que se enfrentaba como él a grandes dificultades, pero que las superaba con el valor y la fuerza moral que Ben deseaba poseer. Seguir que le prestaran. Mientras los leía, se identificaba con el papel del héroe. Se pasó todo el invierno en la fría cocina, leyendo historias de valor y éxito y absorbiendo de forma inconsciente una actitud mental positiva. Algunos meses después de haber leído el primer libro de Horatio Alger, Ben Cooper se estaba dirigiendo una vez más a las vías del tren. Vio a lo lejos 3 figuras ocultándose detrás de un edificio. Su primer impulso fue el de dar media vuelta y echar a correr. Entonces recordó el valor que había admirado en los héroes de sus libros, y en lugar de dar media vuelta, su mano asió con más fuerza el cubo de carbón mientras seguía avanzando como si fuera uno de los héroes de Horatio Alger. Fue una lucha brutal. Los 3 muchachos se abalanzaron simultáneamente sobre Ben. El cubo se le cayó y él empezó a agitar los brazos con una decisión que pilló por sorpresa a los matones. La mano derecha de Ben golpeó los labios y la nariz de uno de los muchachos, y su mano izquierda le golpeó el estómago. Para asombro de Ben, el muchacho dejó de luchar, dio media vuelta y se alejó corriendo. Entretanto, los otros 2 muchachos seguían golpeándole y propinándole patadas. Ben consiguió apartar a uno de los chicos y derribar al otro. Se abalanzó después sobre el segundo joven, colocándose de rodillas mientras le golpeaba repetidamente el estómago y la mandíbula. Como si se hubiera vuelto loco. Ahora no quedaba más que un muchacho. Era el jefe, que había saltado encima de Ben. Ben consiguió apartarle y levantarse. Durante unos instantes, ambos muchachos permanecieron de pie, mirándose fijamente el uno al otro. Y entonces, poco a poco, el jefe empezó a retroceder. Y también salió huyendo. Tal vez ello se debiera a una justa cólera, pero el caso es que Ben tomó un trozo de carbón y lo arrojó contra el fugitivo. Gran solo entonces Ben se percató de que le estaba sangrando la nariz y de que tenía magulladuras por todo el cuerpo a causa de los golpes y los puntapiés que había recibido. Había merecido la pena. Fue un día en la vida de Ben. En aquel momento superó el temor. Ben Cooper no era mucho más fuerte que hacía un año. Sus atacantes tampoco eran menos fuertes. La diferencia estribaba en la actitud mental de Ben. Decidió que ya no iba a permitir que unos matones le intimidaran. A partir de entonces, iba a cambiar su mundo. Y, como es natural, eso fue exactamente lo que hizo. Identifíquese con una imagen de éxito. El muchacho dio a sí mismo una identidad. Cuando aquel día se enfrentó con los 3 matones, no estaba peleando como el asustado y desnutrido Ben Cooper. Estaba luchando como Robert Coverdale o cualquier otro de los intrépidos y valientes héroes de los libros de Horatio Alger. El hecho de identificar el propio John con una imagen de éxito puede contribuir a romper los hábitos de la duda sobre uno mismo y la derrota provocados por muchos años de AMN. Otra técnica análogamente positiva para cambiar el propio mundo consiste en identificarse con una imagen que le estimule a adoptar decisiones adecuadas. Puede ser un lema, una fotografía o cualquier otro símbolo que resulte significativo para usted. ¿Qué le dedica la fotografía? El presidente de una empresa del Medio Oeste de ámbito internacional estaba visitando su delegación de San Francisco. Vio una fotografía suya de gran tamaño en la pared del despacho de Dorothy Jones, una secretaria particular. Dottie, es una fotografía más bien grande para el tamaño de esta habitación, ¿no le parece? Cuando tengo un problema, ¿sabe lo que hago?, replicó Dorothy. Sin aguardar la respuesta, lo demostró prácticamente, colocando los codos sobre el escritorio, apoyando la cabeza sobre los dedos de sus manos dobladas y levantando los ojos hacia la fotografía. Jefe,
¿Cómo demonios resolvería usted este problema?, dijo. Los comentarios de Dottie parecen un poco chistosos. Y, sin embargo, la esencia de su idea es sorprendente. Tal vez tenga usted una fotografía en su despacho, en su casa o en su cartera, capaz de darle la respuesta adecuada a una importante pregunta de su vida. Puede ser la fotografía de su madre, de su padre, de su esposa, de su marido, de Benjamin Franklin o de Abraham Lincoln. Puede ser la representación de un santo. ¿Qué le dirá la fotografía? Hay un medio de averiguarlo. Cuando se enfrente con un serio problema o decisión, diríjale la pregunta a la fotografía. Y preste atención a la respuesta. Otro ingrediente esencial para cambiar su mundo consiste en tener precisión de objetivos, uno de los 17 principios del éxito. La precisión de objetivos es el punto inicial de todo logro. La precisión de objetivos, combinada con una AM, es el punto inicial de todo avance que merezca la pena. Recuerde, su mundo cambiará, tanto si usted quiere como si no quiere cambiarlo. Sin embargo, tiene usted la facultad de elegir en qué sentido. Puede usted seleccionar los objetivos. Cuando usted establece sus objetivos 34 concretos con una AM, se suele observar una tendencia natural a utilizar 7 de los principios del éxito. Iniciativa personal. Autodisciplina. Visión creadora. Exactitud de pensamiento. Atención controlada. Dedicación de tiempo y dinero. Entusiasmo. Robert Christopher poseía precisión de objetivos con un AM. Veamos ahora de qué manera las naturales tendencias a estos principios adicionales se manifestaron en el caso que vamos a relatar. Porque, tal como les ocurre a muchos jóvenes, la imaginación de Bob se sintió estimulada durante la lectura de la emocionante y fantástica narración titulada La Vuelta al Mundo en 80 días. Bob nos dijo: yo solía soñar despierto muy a menudo, y cuando me hice mayor, leí 2 libros acerca del estímulo a actuar, Piense y hágase rico y a Magia de la Fe. La Vuelta al Mundo en 80 días. Bueno, ¿por qué no podía dar yo la vuelta al mundo con $80? Yo creía que se podía alcanzar cualquier fin siempre y cuando se tuviera fe y confianza en que ello era posible. Es decir, empecé desde donde estaba para ir a donde quería ir. Pensé, otros han trabajado en buques cargueros para ganarse un pasaje transatlántico y han viajado en autostop por todo el mundo. ¿Por qué no iba a poder hacerlo yo? Y entonces Bob se sacó una pluma estilográfica del bolsillo y anotó en un papel una lista de los problemas con que tendría que enfrentarse. Anotó, además, las respuestas que le parecieron adecuadas a cada uno de los problemas. Bob Christopher era un experto fotógrafo y estaba en posesión de una máquina que, además, era muy buena. Tras haber adoptado una decisión, entró en acción. Firmó un contrato con el importante laboratorio farmacéutico Charles Pfizer, comprometiéndose a recoger muestras de tierra de los distintos países que tenía pensado visitar. Tuvo un permiso internacional de conducción y una colección de mapas a cambio de la promesa de un reportaje acerca de las condiciones viarias de Oriente Medio. E afilió a una asociación de albergues juveniles. Estableció contacto con unas líneas aéreas que accedieron a transportarle al otro lado del Atlántico a cambio de la promesa de unas fotografías que la compañía pretendía utilizar publicitarios. Y, una vez ultimados sus planes, este joven de 26 años abandonó la ciudad de Nueva York en avión con $80 en el bolsillo. La vuelta al mundo con $80 era su principal objetivo. Y he aquí algunas de sus experiencias. Desayunó en Gander, Terranova. ¿Cómo pagó? Fotografió a los cocineros de la cocina y estos se mostraron muy complacidos. Compró 4 cartones de cigarrillos norteamericanos en Shannon, Irlanda, por un precio de $4.80. Por aquel entonces, los cigarrillos constituían en muchos países un medio de intercambio tan bueno como el dinero. Llegó a Viena desde París. La tarifa, un cartón de cigarrillos al maquinista. Le regaló al maquinista 4 cajetillas de cigarrillos para que le llevara de Viena a Suiza en un tren que atravesaba los Alpes. Se trasladó en autobús a Damasco. Un policía se mostró tan complacido de la fotografía que Bob le había sacado, que ordenó al conductor del autobús que le llevara. Sacó una fotografía al presidente y al equipo de colaboradores de la compañía de transportes Irak Express. Ello le permitió trasladarse gratis de Bagdad a Teherán. En Bangkok, el propietario de un magnífico restaurante le alimentó a cuerpo de rey, porque Bob le facilitó la información que necesitaba, una detallada descripción de una determinada zona y una colección mapas. Se trasladó del Japón a San Francisco en calidad de tripulante del buque de Flying Spray. ¿La vuelta al mundo en 80 días? No. Robert Christopher dio la vuelta al mundo en 84 días. Pero alcanzó su objetivo. Dio la vuelta al mundo con $80. Y gracias a que tenía precisión de objetivos con una AM, se sintió auténticamente estimulado a utilizar otros 13 de los 17 principios del éxito para alcanzar su objetivo concreto. El punto inicial de todo logro. Repitámoslo, el punto inicial de todo logro es la precisión de objetivos con una AM. Recuerde esta afirmación y pregúntese a sí mismo, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero realmente? Basándonos en las personas que vemos en nuestro curso AM, la ciencia del éxito, calculamos que 98 de 100 personas que se muestran satisfechas con su propio entorno, no tienen en su mente una imagen muy clara del mundo que quisieran para sí mismas. Piénselo. Piense en las personas que andan sin rumbo por la vida, luchando contra muchas cosas, pero sin un objetivo concreto. ¿Podría usted decir ahora mismo qué es lo que quiere de la vida? Tal vez no sea fácil establecer los objetivos. Es posible incluso que ello exija un doloroso examen de conciencia. Pero valdrá la pena por mucho que sea el esfuerzo, ya que, tan pronto como haya establecido su objetivo, podrá usted empezar a disfrutar de muchas ventajas. Estas ventajas se producen casi automáticamente. 1. La primera gran ventaja consiste en que su subconsciente empieza a funcionar según una ley universal, lo que la mente del hombre puede concebir y creer, la mente del hombre lo puede alcanzar con una AM. Por el hecho de imaginar su destino preciso, su subconsciente queda afectado por esta autosugestión y empieza a esforzarse por conducirle.
2. Por el hecho de saber lo que quiere, mostrará usted tendencia a seguir el camino adecuado y a encaminarse hacia la dirección adecuada. Entra usted en acción. 3. El trabajo resulta divertido. Se siente usted estimulado a pagar el precio necesario. Dedica tiempo y dinero. Estudia, piensa y planifica. Cuanto más reflexiona acerca de sus objetivos, tanto más se entusiasma. Y, gracias al entusiasmo, su deseo se convierte en un ardiente deseo. 4. Se pone usted en estado de alerta ante las oportunidades capaces de ayudarle a alcanzar sus objetivos a medida que éstas se van presentando en sus experiencias cotidianas. Por el hecho de saber lo que quiere, es más probable que usted sepa reconocer estas oportunidades. Estas 4 ventajas quedan ilustradas en una de las primeras experiencias del hombre que más tarde llegaría a ser el director del Ladies' Home Journal. Edward Bok se trasladó con sus padres desde Holanda a los Estados Unidos cuando era pequeño. Tenía el convencimiento de que algún día iba a dirigir una revista. Teniendo en cuenta este objetivo 37. Concreto, aprovechó un día un incidente trivial que a casi todos nosotros nos hubiera pasado inadvertido. Vio a un hombre abrir una cajetilla de cigarrillos, sacar un papel de la misma y arrojarlo al suelo. Bok se agachó y recogió el papel. En él figuraba la fotografía de una famosa actriz. Debajo de la fotografía se indicaba que ésta pertenecía a una colección. De este modo, se estimulaba al comprador de cigarrillos a reunir toda la colección completa. Bok volvió el papel del revés y se percató de que estaba en blanco. La mente de Bok, centrada en su propósito, vio en ello una oportunidad. Pensó que el valor de la fotografía incluida en la cajetilla de cigarrillos aumentaría considerablemente en caso de que en la parte en blanco se imprimiera una breve biografía de la persona fotografiada. Se dirigió a la imprenta que imprimía las fotografías y le explicó la idea a su director. El director le dijo inmediatamente: le daré $10 por cada biografía de 100 palabras que me escriba de 100 norteamericanos famosos. Envíeme una lista y reúnalos por grupos, ya sabe, presidentes, soldados famosos, actores, escritores, etc. De este modo, Edward Bok consiguió su primer encargo literario. La demanda de biografías aumentó hasta el punto de necesitar ayuda, razón por la cual le ofreció a su hermano $5 por cada biografía a cambio de su colaboración. Poco tiempo después Bok ya tenía a sus órdenes a 5 periodistas ocupados en la tarea de redactar biografías para las imprentas. Bok se había convertido en director. Usted tiene el éxito innato. Observe que a ninguno de los hombres de quienes hemos estado hablando se les ofreció el éxito en bandeja. Al principio, el mundo no fue especialmente amable con Edward Bok o con el juez Cooper. Y, sin embargo, cada uno de ellos supo extraer de la materia prima que le rodeaba una carrera muy satisfactoria. Y cada uno de ellos lo consiguió mediante el desarrollo de las muchas aptitudes que se encerraban en su interior. Todo el mundo posee muchas aptitudes para superar sus problemas concretos. Es interesante señalar que la vida nunca nos deja abandonados. Si la vida nos plantea un problema, también nos da aptitudes para afrontarlo. Como es natural, nuestras aptitudes varían según el uso a que pensemos destinarlas. Y, aunque usted no goce de buena salud, no por ello tendrá que renunciar a una vida útil y feliz. Tal vez usted opine que la mala salud es un obstáculo muy difícil de superar. Si ello es cierto, anímese con la experiencia de Milo C. Jones. Milo no había tratado de adquirir riquezas cuando gozaba de buena salud. Y entonces se enfermó. Al enfermar, todas las circunstancias le fueron desfavorables. He aquí la historia de su experiencia. Cuando gozaba de buena salud, Milo C. Jones había trabajado muy duro. Era agricultor y llevaba una pequeña granja cerca de Fort Atkinson, Wisconsin. Pero no lograba que la granja rindiera mucho más que lo suficiente para cubrir sus propias necesidades y las de su familia. Esta clase de existencia se sucedía año tras año. Y, de repente, ocurrió algo. Navabapin. Jones sufrió una parálisis que le obligó a permanecer en cama. Aquel hombre se había quedado completamente inválido a una edad muy avanzada. Apenas podía mover el cuerpo. Sus familiares estaban seguros de que se iba a sentir permanentemente su irremediable invalidez. Y así hubiera sido de no ocurrirle otra cosa. Y fue él quien hizo que ocurriera, permitiéndole alcanzar la clase de felicidad que produce el éxito y el bienestar económico. ¿Qué utilizó Jones para provocar aquel cambio? Sí, su cuerpo estaba paralizado. Pero su mente gundaño. Podía pensar y empezó a forjar planes. Un día, mientras pensaba y forjaba planes, reconoció a la persona huyente más importante con el talismán mágico de la sigla AM grabada en una cara y la sigla AMN grabada en la otra. Y vio con toda claridad que una mente con un cuerpo. En aquel preciso instante, tomó una decisión. La AMP atrae la riqueza. Milo C. Jones decidió desarrollar una actitud mental positiva. Decidió tener esperanza, ser optimista y feliz y convertir su pensamiento creador en realidad, empezando desde donde estaba. Quería ser útil. Y quería mantener a su familia, en lugar de ser una carga para ella. Pero, ¿cómo convertir su desventaja en ventaja? No permitió que este problema vital le arredrara. Halló la respuesta. En primer lugar, Jones pasó revista a todos los beneficios de que gozaba. Descubrió que había muchas cosas por las que podía sentir gratitud. Este sentimiento de gratitud le indujo a buscar otros beneficios de que pudiera disfrutar en el futuro. Y puesto que, entre otras cosas, buscaba un medio de ser útil, encontró y supo reconocer aquello que andaba buscando. Era un plan y exigía acción. Y Jones entró mentalmente en acción. Les reveló el plan a los componentes de su familia. Ya no puedo trabajar con mis manos, empezó diciéndoles, por consiguiente, he decidido trabajar con el pensamiento. Cada uno de vosotros puede, si quiere, sustituir mis manos, mis pies y mi cuerpo físico. Plantemos maíz en todas las tierras cultivables de nuestra granja. Después criemos cerdos y alimentémoslos con el maíz. Sacrifiquemos los cerdos mientras sean jóvenes y tiernos y convirtámoslos en salchichas, que a su vez venderemos como marca registrada a todas las tiendas de minoristas del país. Se venderán como el agua. Añadió, riéndose. Y se vendieron como el agua.
En pocos años, la marca Salchichas de Lechón Jones se convirtió en una de las favoritas en todos los hogares. Y estas 4 palabras se convirtieron en un símbolo conocido por los hombres, mujeres y niños de toda la nación. Y Milo C. Jones vivió para haberse convertido en millonario. Había alcanzado mucho más a través de una actitud mental positiva. Había vuelto su talismán por la cara de la AM. Y, de este modo, a pesar de ser un inválido, se convirtió en un hombre feliz. Y era feliz porque se sentía útil. Una fórmula para ayudarle a cambiar el mundo. Afortunadamente, no todo el mundo tiene que enfrentarse con unas dificultades tan grandes, sin embargo todos tenemos problemas, cada cual reacciona a símbolos de estímulo mediante la sugestión o la autosugestión. Un método muy eficaz consiste en aprenderse deliberadamente de memoria un factor de automotivación a fin de extraerlo del subconsciente y llevarlo a la conciencia en momentos de necesidad. Te desafío. ¿Cuál es por tanto la fórmula que puede ayudarle a cambiar su mundo? Apréndase de memoria, comprenda y repita con frecuencia a lo largo del día, lo que la mente del hombre puede concebir y creer, la mente del hombre puede alcanzarlo con una AM. Se trata de una forma de autosugestión. Es un factor de automotivación para llegar al éxito, y cuando se convierte en parte de usted se atreverá a apuntar más alto. Bill era un enfermizo muchacho del campo que vivía en la región del sudeste de Missouri. Un entusiasta maestro de la escuela indujo al pequeño William Danforth a cambiar su mundo. El maestro lo hizo con este reto: te desafío. Te desafío a que te conviertas en el chico más sano de la escuela. Y él, te desafío, se convirtió en el factor de automotivación de William Danforth a lo largo de toda su vida. Se convirtió en el chico más sano de la escuela. Antes de morir a la edad de 85 años, ayudó a miles de otros jóvenes a tener buena salud. Y lo que es más, a aspirar con nobleza, a atreverse con audacia y a servir con humildad. En el transcurso de su larga carrera, jamás perdió un solo día de trabajo como consecuencia de la enfermedad. El te desafío le indujo a fundar una de las más importantes empresas de los Estados Unidos, la Ralston Purina Company. El te desafío le indujo a entregarse a la reflexión creadora y a convertir las desventajas en ventajas. Te desafío le llevó a organizar la American Youth Foundation, cuya finalidad era la de inculcar en muchachos y muchachas los ideales cristianos y prepararlos para las responsabilidades de la vida. Te desafío indujo a William Danforth a escribir un libro titulado precisamente Te desafío. Hoy en día, este libro inspira a los hombres y a las mujeres, a los muchachos y a las muchachas, a tener el valor de construir un mundo mejor en el que poder vivir. Qué extraordinario testimonio de la fuerza de un factor de automotivación para el desarrollo de una actitud mental positiva. ¿Siente usted alguna vez la tentación de culpar al mundo de sus fracasos? Si así fuera, deténgase a reflexionar. ¿Reside el problema en el mundo o bien en usted? Atrévase a aprender los 17 principios del éxito. Atrévase a aprenderse de memoria los factores de automotivación. Atrévase a aplicarlos en la absoluta certeza de que le darán tan buenos resultados como se los dan a cientos de otras personas diariamente. Tal vez no sepa usted cómo. Tal vez necesite aprender a reflexionar con más precisión. Siga las instrucciones de la guía NO2. Y después pase al capítulo 3. Su propósito es el de ayudarle a eliminar las telarañas de su pensamiento. Guía número 2. Ideas a seguir. 1. Usted puede cambiar su mundo. Para alcanzar algo que merezca la pena en la vida, es necesario fijarse elevados objetivos y tener la voluntad de alcanzarlos. ¿Ha pensado usted en los elevados objetivos que quisiera alcanzar? 2. Grábese indeleblemente en la memoria los 17 principios del éxito. ¿Se los ha aprendido de memoria? 3. ¿Muestra usted tendencia a echarle la culpa al mundo? En tal caso, apréndase de memoria el factor de automotivación. Si el hombre está bien, su mundo estará bien. Está bien su mundo. Más inmediato. 4. Nació usted para ser un campeón. A todos los fines prácticos, ha heredado usted de la vasta reserva del pasado todas las aptitudes y las facultades potenciales que necesita para alcanzar sus objetivos. ¿Está dispuesto a pagar el precio que exige el desarrollo de sus aptitudes y la utilización de las facultades que alberga dentro de usted mismo? 5. Identifíquese con una imagen de éxito, tal como hizo Irving Cooper. ¿A quién elegirá usted? 6. Hágase una importante pregunta. ¿Qué le dirá la fotografía? Preste atención a la respuesta. 7. La precisión de objetivos con una AM constituye el punto inicial de todo logro que merezca la pena. ¿Ha elegido usted algún logro determinado, concreto y deseable? Lo tendrá diariamente en cuenta. 8. Cuando usted establece sus propósitos y objetivos concretos, observará que varios otros principios del éxito tenderán a ponerse automáticamente en funcionamiento para ayudarle a alcanzarlos. 9. Todo el mundo posee muchas capacidades para superar sus problemas especiales. ¿Cuáles de sus capacidades especiales cree usted que puede desarrollar? 10. He aquí una fórmula que ha ayudado a muchas personas a cambiar su mundo. Lo que la mente del hombre puede concebir y creer, la mente del hombre lo puede alcanzar con una AM. ¿Se ha aprendido usted de memoria esta fórmula? Una actitud mental positiva y una precisión de objetivos constituyen el punto inicial hacia todo logro que merezca la pena. 3. Elimine las telarañas de su pensamiento. Usted es aquello que piensa. Pero, ¿qué piensa usted? ¿Hasta qué extremo son ordenados sus procesos mentales? ¿Hasta qué extremo son directos sus pensamientos? ¿Y hasta qué extremo están limpios? Hay ciertas telarañas mentales que confunden los pensamientos de casi todo el mundo, incluso los de las mentes más brillantes. Negativo, sentimientos, emociones, pasiones, hábitos, creencias y prejuicios. Nuestros pensamientos se enredan en estas telarañas. A veces tenemos unos hábitos indeseables y queremos corregirlos. Y a veces sentimos una fuerte tentación de obrar el mal. Y después, como un insecto atrapado en la tela de una araña, luchamos por librarnos de ella. Nuestra voluntad consciente se halla en conflicto con nuestra imaginación y con la voluntad de nuestro subconsciente. Cuanto más luchamos, tanto más atrapados nos sentimos. Algunas personas se dan por vencidas y experimentan los conflictos mentales de un infierno viviente.
Otras aprenden a extraer y a utilizar las facultades del subconsciente a través de la mente consciente. Y lo consiguen. La actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, le enseña a extraer y utilizar esas facultades. Es posible que un insecto no pueda evitar quedar atrapado en la telaraña. Y, una vez atrapado, no puede escapar. Hay una cosa, sin embargo, sobre la que cada persona ejerce un absoluto control: su actitud mental. Podemos evitar las telarañas mentales. Podemos eliminarlas. Podemos barrerlas en cuanto empiecen a desarrollarse. Y, una vez atrapados, podemos librarnos. Y podemos seguir siendo libres. Ello se consigue pensando con exactitud y con un AM. La exactitud de pensamiento es uno de los 17 principios del éxito revelados en la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito. Para pensar con exactitud hay que razonar. La ciencia del razonamiento o de la exactitud de pensamiento se denomina lógica. Esta se puede adquirir a través de libros específicamente dedicados a este tema, por ejemplo, El arte de la claridad de pensamiento, de Rudolf Fletch, su oyente más entusiasta, de Wendell Johnson, Introducción a la lógica, de Irving Copy, y El arte del pensamiento directo, de Edwin Levitt Clarke. Estos libros pueden constituir una extraordinaria ayuda desde el punto de vista práctico. Pero no actuamos solo por medio. Acción basada en el sentido común es el resultado de algo más que la mera razón. Depende de los hábitos de pensamiento y acción, de las intuiciones, de las experiencias y de otras influencias, tendencias y el ambiente. Una de las telarañas de nuestra mente consiste en suponer que actuamos solo movidos por la razón, cuando lo cierto es que todo acto consciente es el resultado de hacer aquello que queremos hacer. Adoptamos decisiones cuando razonamos a llegar a conclusiones favorables a los profundos impulsos internos de nuestro subconsciente. Esta tendencia, incluso en los grandes pensadores y filósofos. En el año 31 a.C., un filósofo griego que vivía en una ciudad del mar Egeo quiso ir a Cartago. Y a maestro de lógica, por consiguiente, analizó las razones favorables para emprender el viaje y las razones en contra. Por cada razón favorable, había muchas más razones que desaconsejaban el viaje. Como es natural, se marearía. El barco era tan pequeño que una tormenta tal vez pusiera en peligro su vida. Los piratas a bordo de rápidos veleros estaban al acecho en aguas de Trípoli, dispuestos a saquear los barcos mercantes. En caso de que el barco fuera apresado, los piratas le despojarían de sus bienes y a él le venderían esclavo. La discreción le aconsejaba que no emprendiera el viaje. Pero lo emprendió. ¿Por qué? Porque quería hacerlo. De hecho, la emoción y la razón tendrían que estar equilibradas en la vida de todo el mundo. Ninguna de las dos debiera prevalecer. Por consiguiente, a veces es bueno hacer lo que se quiere en lugar de hacer aquello que teme la razón. En cuanto al filósofo, tuvo un viaje muy agradable y regresó a casa sano y salvo. Veamos qué le ocurrió a Sócrates, el gran filósofo ateniense que vivió entre los años 470 y 399 a.C., pasando a la historia como uno de los pensadores más grandes de todos los tiempos. Pese a toda su sabiduría, Sócrates tenía también telarañas mentales. De joven, Sócrates se enamoró de Santipa, que era muy hermosa. Él no era apuesto, pero era muy persuasivo. Los individuos persuasivos tienen la capacidad de conseguir lo que desean. Y Sócrates logró convencer a Santipa de que se casara con él. ¿Está usted viendo tan solo la paja en el ojo ajeno? Finalizada la luna de miel, las cosas empezaron a ir mal en casa. 44. Su mujer empezó a verle defectos. Movido por su egoísmo. Ella andaba. Afirmó, según se dice, mi objetivo gente. Elegí a Santipa porque sabía ella, podría llevarme. Eso es lo que decía. Pero sus acciones desmentían sus palabras. Cabe dudar de que se llevara bien con algo más que unas pocas personas. Cuando se anda siempre tratando de demostrarles a las personas que están equivocadas, se las repele en lugar de le ocurría a Sócrates. Sin embargo, él decía que soportaba la molestia de Santipa como una forma de autodisciplina personal. Lo cierto es que hubiera conseguido desarrollar una auténtica autodisciplina si hubiera intentado comprender a su esposa, influirles y expresiones de cariño que se casara con él. No veía la viga de su propio ojo, y en cambio, veía la paja en el ojo de Santipa. Como es natural, Santipa tampoco. Y ella eran como tantos matrimonios de hoy en día. Después de la boda, dejan de comunicarse sus verdaderos sentimientos de afecto, comprensión y amor. Agradables y las mismas actitudes mentales viado una feliz experiencia. Pero Sócrates no leyó la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito. Y Santipa tampoco. De haberlo estimular a su marido para que su vida hogareña fuera más feliz, y hubiera visto la viga en su propio ojo, en lugar de ver la paja en el de Sócrates. Hubiera controlado sus propias reacciones y se hubiera mostrado sensible a las necesidades de su esposo. Es posible incluso que hubiera podido demostrarle la falacia de su lógica tras la lectura del capítulo 5, titulado, y algo más. Y puesto que la historia de Sócrates demuestra que éste solo veía la paja en el ojo de Santipa, hablaremos ahora de otro joven, que aprendió a ver la viga en su propio ojo. Pero, antes de hacerlo, veamos de qué manera se desarrolla el hábito de la importunac/diagonalón. Cuando se conoce la causa de un problema, es frecuente que éste se pueda evitar. O, en caso de que el problema ya exista, se puede hallar una solución. Ayavaca escribió en la obra El lenguaje en el pensamiento y en la acción. Para curar los defectos de su marido, es posible que una esposa le importune. Los defectos del marido se agravan y ella sigue importunándole. Como es natural, los defectos se agravan ulteriormente y ella le importuna todavía más. Dominada por una reacción fija al problema de los defectos de su marido, la esposa solo sabe abordarlo de una manera. Y, cuanto más insiste, tanto más se deteriora la situación, hasta que ambos acaban con los nervios destrozados, el matrimonio se destruye y sus vidas se hacen pedazos. Pero, bueno, ¿qué ocurrió con el joven? Era la primera noche de un curso de AM, la ciencia del éxito, cuando al joven se le preguntó, ¿por qué quiere seguir este curso? Por mi mujer. Contestó él. Muchos de los alumnos se rieron, pero no así el instructor.
Este sabía por experiencia que hay muchos hogares desdichados porque el marido o la esposa ve los defectos del otro, pero no los suyos propios. Devolvió la felicidad a su hogar. 4 semanas más tarde, en el transcurso de una reunión en privado, el instructor le preguntó al alumno, ¿cómo su problema? Estupendo. Pero, ¿cómo lo ha conseguido? He aprendido lo siguiente: cuando me enfrento con un problema que implica malentendidos con otras personas tengo que empezar primero por mí mismo. Al examinar mi propia actitud mental, descubrí que era negativa. Resultó que el problema no estribaba en mi mujer, sino en mí mismo. Al resolver mi problema, descubrí que ya no tenía ninguno con ella. ¿Qué hubiera ocurrido si Sócrates se hubiera hecho la siguiente reflexión? Cuando me enfrento con un problema que implica un malentendido con Xantipa, tengo que empezar primero por mí mismo. ¿Y qué ocurriría si usted se dijera, cuando me enfrento con un problema que implica un malentendido con otra persona, tengo que empezar primero por mí mismo? ¿Sería su vida más feliz? No obstante, hay otras muchas telarañas que obstaculizan la felicidad. Y lo más curioso es que el mayor obstáculo está constituido por el propio instrumento de nuestro pensamiento, las palabras. Las palabras son símbolos, tal como nos dice S. Hayakawa en su libro. Descubrirá usted que un símbolo de una palabra puede significar la suma total de una combinación de innumerables ideas, conceptos y experiencias. Comprobará también, a medida que vaya leyendo la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, que el subconsciente se comunica inmediatamente con la conciencia mediante símbolos. Por medio de una palabra puede usted inducir a otros a actuar. Cuando usted le dice a otra persona, puede hacerlo. Ello constituye una sugestión. Cuando se dice a sí mismo, puedo hacerlo. Se está usted estimulando por medio de la autosugestión. En el capítulo siguiente nos referiremos a estas verdades universales. Digamos primero que se ha desarrollado toda una nueva ciencia en torno a los importantes descubrimientos realizados palabras comunicación de ideas a través de las palabras la ciencia de la semántica. Hayakawa es un experto en este campo. Averiguar lo que significa realmente una palabra en boca de otra persona o incluso en la de nosotros mismos es de esencial importancia en el proceso de la exactitud mental. Pero, ¿cómo se puede conseguir tal cosa? Limítese a ser concreto. Empiece por una coincidencia de las mentes y se evitarán con innecesarios. Una palabra puede provocar una discusión. El tío de un niño de 9 años se encontraba de visita en casa de los padres de este. Una noche, cuando el padre regresó a casa, tuvo lugar el siguiente diálogo: ¿qué piensas? Le tengo en muy buen concepto, pero sé una cosa, con hijo dice la verdad. Pues hoy ha dicho una mentira. Hijo, ¿le has dicho una mentira a tu tío? No, papá. Vamos a aclarar esta cuestión. Tu tío dice que le has mentido. Tú dices que no. ¿Qué ha ocurrido exactamente? Preguntó el padre, dirigiéndose al tío. Bueno, le he dicho que llevara los juguetes al sótano. Él no lo ha hecho y me ha dicho que... Hijo, ¿has llevado los juguetes al sótano? Sí, papá. Hijo, ¿cómo explicas eso? Tu tío dice que no has llevado los juguetes al sótano y tú dices que sí. Hay varios peldaños que conducen desde la planta baja al sótano. Unos 4 peldaños más abajo hay una ventana. He dejado los juguetes en el antepecho de la ventana. El sótano es la distancia entre el suelo y el techo. Los juguetes están en el sótano. La discusión entre el tío y el sobrino se debía a la definición de una palabra, sótano. El chico sabía probablemente lo que su tío quería decir, pero había sentido pereza y no había querido bajar toda la escalera. Al enfrentarse con el castigo, trató de salvarse, utilizando la lógica para demostrar aseveración. Es posible que eso resulte un poco embrollado. Pero veamos la historia más sugestiva de un joven que no conocía el significado del más importante símbolo verbal en cualquier idioma. ¿Y cuál es la palabra más importante en cualquier idioma? Esta palabra es Dios. No hace mucho tiempo un estudiante de la Universidad de Columbia acudió a visitar al reverendo Harry Emerson Fosdick, pastor de la iglesia Riverside de la ciudad de Nueva York. El estudiante apenas había franqueado la puerta cuando dijo: soy ateo. Al sentarse, repitió en tono desafiante: no creo en Dios. Empecemos con una coincidencia de las mentes. Afortunadamente, el Dr. Fosdick era un experto en el campo de la semántica. Sabía por su dilatada experiencia que jamás podía establecer una auténtica comunicación con otra persona a no ser que comprendiera exactamente qué quería decir aquella persona con las palabras que estaba empleando. Sabía también que era necesario que la otra persona le comprendiera a él. Por consiguiente, en lugar de ofenderse con la descarada afirmación del estudiante, el Dr. Fosdick le expresó un sincero y amistoso interés y después le rogó: por favor, descríbame el Dios en el que no cree. El joven tuvo que reflexionar, tal como le ocurre a cualquier persona a la que se dirige una pregunta que no provoca automáticamente una respuesta afirmativa o negativa. El Dr. Fosdick sabía que una pregunta atinada sería capaz de eliminar de la mente del joven las resistentes telarañas de pensamiento negativo. ¿Es tú? Al cabo de un rato, el estudiante empezó a tratar de describir al Dios en el que no creía. Al hacerlo así, le facilitó al clérigo una clara imagen del Dios. Bueno, dijo el Dr. Fosdick una vez el alumno hubo terminado, si ese es el Dios en el que usted no cree, yo tampoco creo en él. Por consiguiente, ambos somos ateos. No obstante, añadió, seguimos teniendo el universo en nuestras manos. ¿Qué piensa usted de su formación, su significado? Antes de despedirse del Dr. Fosdick, el joven había descubierto que no era ateo en absoluto, sino que, por el contrario, era un magnífico teísta. Creía en Dios. Ahora bien, el Dr. Fosdick no se había arredrado ante el uso impreciso de una palabra. En este caso, contribuyó a eliminar las telarañas mentales del joven, haciéndole preguntas. Una respuesta clara y sencilla a la pregunta relativa a aquello en lo que el joven no crefa fue suficiente para que se produjera una coincidencia de sus mentes. 48. La segunda pregunta encauzó los pensamientos del joven hacia los canales adecuados y dio al Dr. Fosdick la oportunidad de explicar lo que él entendía por Dios universal. Las ancas de rana le enseñaron la lógica. Tal como hemos visto, el estudiante llegó a dos conclusiones enteramente distintas.
Cada una de ellas se basaba en una premisa distinta. Las telarañas impiden la exactitud de pensamiento e inducen a llegar a una conclusión errónea cuando se parte de una premisa falsa. Clement Stone tuvo a este respecto una divertida experiencia que describe de la manera siguiente. En mi infancia me gustaba comer ancas de rana. Un día, en un restaurante, me sirvieron unas ancas de rana enormes y no me gustaron. Inmediatamente llegué a la conclusión de que no me gustaban las ancas de rana de gran tamaño. Algunos años más tarde acudí a un lujoso restaurante de Louisville, Kentucky, y vi que en el menú figuraban ancas de rana. Mantuve con el camarero la siguiente conversación. ¿Son pequeñas estas ancas de rana? ¿Estás seguro? Las grandes no me gustan. Sí, señor. Si son pequeñas, las tomaré. Cuando regresó el camarero con el plato, vi que eran unas ancas de rana muy grandes. Me irrité y dije, estas ancas de rana no son pequeñas. Son las más pequeñas que hemos podido encontrar, señor, me contestó el camarero. Para no desairarle, me comí las ancas de rana. Y me gustaron tanto que pensé que ojalá hubieran más grandes. Aprendí una lección de lógica. Al analizar la cuestión, comprendí que mis conclusiones sobre las ancas de rana grandes o pequeñas se habían basado en una premisa equivocada. No era el tamaño de las ancas de rana lo que las hacía desagradables. Lo que ocurría era que las enormes ancas de rana que había comido la primera vez no eran frescas. Y yo había asociado mi desagrado hacia las ancas de rana grandes con el tamaño y no ya con su mal estado. Vemos por tanto que las telarañas mentales impiden una exactitud de pensamiento cuando partimos de una premisa equivocada. Y, de este modo, muchas personas no piensan con exactitud cuando permiten que ciertos símbolos verbales de carácter general confundan su mente con premisas equivocadas. Palabras o expresiones tales como siempre, solo, nunca, nada, todos, todo el mundo, nadie, no se puede, imposible, o esto, o aquello, son muy a menudo premisas equivocadas. Por consiguiente, cuando se las utiliza de esta manera, sus conclusiones lógicas son falsas. La necesidad, junto con una AM, puede estimularle a alcanzar el éxito. Existe una palabra que, si se utiliza con una AM, puede inducir a una persona a alcanzar un honroso logro. Si se utiliza con una AMN, se convierte en causante de mentiras, engaños y falsedades. La palabra necesidad. Drey del ingenio y el padre del crimen. Unas normas inviolables de integridad son fundamentales para alcanzar cualquier logro que merezca de una AM. A lo largo de este libro, leerá usted muchas historias de éxito cuyos protagonistas se vieron. Casos que tales personas alcanzaron dir ninguna norma inviolable integridad. Estos hombres. Lee Braxton, de Viteville, Carolina del Norte, era hijo de un modesto herrero que apenas ganaba para vivir. Era familia de 12. Se puede decir, por tanto, señala que me familiaricé con la pobreza en una época muy temprana de mi vida. Gracias a mi esfuerzo, conseguí superar el 6º año de estudios. Hice de limpiabotas, fui mozo de una tienda comestibles, vendí periódicos, trabajé en una fábrica de géneros de punto, fui lavacoches y ayudante mecánico. Al convertirse en mecánico, Lee pensó que había logrado sus máximas aspiraciones. Tal vez aún no se hubiera producido en él un descontento inspirador. A su debido tiempo, contrajo matrimonio. Y, junto con su esposa, siguió viviendo en medio de la escasez. Estaba acostumbrado a la pobreza. Y ahora le pareció que le sería imposible romper los lazos que le mantenían atado, aunque le pagaban muy mal y apenas podía mantener a su familia. Los Braxton ya lo estaban pasando muy mal en su intento de seguir tirando cuando, para completar la sensación de derrota, Párrafo perdió el empleo. Estuvo a punto de perder la casa al no poder hacer frente a la hipoteca. La situación parecía desesperada. Pero Lee era un hombre de carácter. Era también un hombre religioso. Y creía que Dios es siempre un Dios bueno. Por consiguiente rezó, pidiendo su guía e inspiración. Como en respuesta a su plega, Ria, un amigo le proporcionó. Había perdido su empleo, se había sentido estimulado a recuperar pensé. Ahora Lee estaba preparado. Buscando el éxito económico y se dijo a sí mismo, me parece que hay algo que tengo que hacer. He de añadir lo primero que positiva en relación con mis aptitudes oportunidades que elegir sin falta objetivo apuntar más alto de lo que jamás que poner manos a la obra. Empezaré primero a encontrar. Buscó un trabajo y lo encontró. Al principio no era muy. Sin embargo, pocos años después rico, Lee Braxton organizó National Bank de Viteville, fue elegido alcalde de su ciudad y participó en muchos y muy buenos negocios. Do alto, mejor dicho, muy alto. Se había propuesto lo suficientemente rico como para 40 años. Alcanzó los negocios activos con una considerable ingresos propios a la edad. Braxton lleva una vida útil. Dedica a pastor evangelista. Ahora bien, los trabajos que hizo y las inversiones que efectuó para elevarse desde el fracaso hasta el éxito no tienen importancia aquí. Lo que nos importa es con AMP actuar sin transgredir las normas inviolables. Un hombre honrado no engañaría, estafaría o robaría a causa de la necesidad. La honradez es inherente a una AM. Necesidad, AMN y crimen. Comparemos ahora a este hombre con los miles de personas que poseen una AMN y se encuentran en prisión por robo, desfalco u otros delitos. Cuando se les pregunta por qué se les ocurrió robar, su respuesta es invariablemente, tuve que hacerlo. Y por eso han terminado en prisión. Se dejaron arrastrar hacia la falta de honradez porque sus telarañas mentales les indujeron a creer que la necesidad obliga a las personas a ser deshonestas. Hace algunos años, Napoleón Hill, que era asesor personal en la biblioteca de la Penitenciaria Federal de Atlanta, mantuvo varias conversaciones con Al Capone. En el transcurso de una de ellas, el autor preguntó, ¿de qué manera inició usted su carrera delictiva? Después las lágrimas asomaron a sus ojos y se le hizo un nudo en la garganta. Empezó a referir algunas de las cosas buenas que había hecho y que los periódicos jamás habían mencionado. Como es lógico, estas parecen insignificantes en comparación con todo el mal que se asocia con su nombre.
Aquel desdichado echó a perder su vida, destruyó su paz de espíritu, debilitó su cuerpo con una enfermedad mortal y sembró el pánico y el desastre en su camino. Todo porque jamás aprendió a eliminar sus telarañas mentales en relación con la necesidad. Y Capone habló de sus buenas obras, dando a entender que con ellas había compensado en cierto modo el mal que había hecho y revelando claramente con ello otra telaraña que le impedía pensar con exactitud. Aunque un hombre pueda mediante el verdadero arrepentimiento, seguido las obras, Capone no. Pero hubo un hombre que sí lo era. Difícil. Y, sin embargo, su madre jamás perdió la esperanza, aunque sus muchas plegarias por él parecieran no obtener respuesta. Y jamás perdió la fe, a pesar de las escapadas. Era un adolescente difícil. Este joven se convirtió en un adolescente difícil, instruido, intelectual, apasionado y sensual. Se enorgullecía de ser el primero, incluso en el mal. Cía a sus padres y maestros, que mentía y engañaba, que cometía pequeñas fechorías, hacía trampa en el juego y se entregaba a toda clase de excesos alcohólicos y sexuales. Y, sin embargo, gracias a las constantes y reiteradas súplicas de su madre para que se enmendara, trató de hallarse a sí mismo antes de haber alcanzado el punto más bajo de su vida moral. A veces se llenaba de vergüenza al pensar que hombres con menos instrucción que él eran capaces de resistir las tentaciones que él era incapaz de resistir. Y puesto que era un hombre instruido y estaba buscando, empezó a estudiar la Biblia y otros libros de inspiración de su época. Aún así, perdió muchas batallas contra sí mismo, y un día ganó la batalla que le permitió alzarse con la victoria. Es lo que cuando una persona lo sigue intentando. Durante un periodo de remordimiento en el que se sentía abrumado por los sentimientos de autocondena, oyó por casualidad una conversación en la. Decía, toma y lee. Tomó el primer libro que tenía a mano, lo abrió y leyó, andemos honestamente, como de día, no en orgías ni en borracheras, no en casas de prostitución ni desenfrenos, no en disputas ni envidias, al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no os cuidéis de la carne para satisfacer sus pasiones. Ocurre a menudo. Cuando una persona sufre una grave derrota en una lucha consigo misma, es posible que en aquel momento esté preparada. Su remordimiento puede ser tan emocional y sincero que tal vez le induzca a emprender una acción inmediata, a través de la perseverancia, le permita cambiar y seguir el camino que le conduzca a una victoria total. Ahora aquel joven estaba preparado. Y una vez adoptada una decisión irrevocable, alcanzó la paz de espíritu. Creía que la potencia divina le ayudaría a superar los pecados contra los que antes había luchado en vano y adquirió una profunda espiritualidad. Los resultados de su vida futura lo demostraron. El joven se entregó a Dios y al servicio de sus hermanos. Por lo que fue y por lo que llegó a ser es considerado capaz de ejercer una poderosa influencia en la tarea de dar esperanza incluso a los desesperados. Se llamaba Agustín. Y fue declarado santo. Es bien sabido que la fuerza de la Biblia ha sido útil para cambiar las actitudes negativas en positivas, incluso de los más negligentes seres humanos. Y gracias a la eficacia especial de esta palabra escrita, estos se sintieron inspirados a eliminar las telarañas de su mente. Fueron limpios en sus pensamientos y en sus costumbres. Muchos, como San Agustín, se han sentido impulsados a arrepentirse profundamente, y como él, han experimentado el deseo de dedicar sus vidas al servicio de Dios y de la humanidad. Y muchos grandes evangelistas han surgido de entre ellos. Ahora bien, hay muchas personas de profunda fe religiosa que también leen la Biblia, pero nos dicen, no traten de obstaculizar la obra de Dios cuando les recomendamos otros libros de inspiración. Las telarañas mentales les impiden tratar de extraer el bien donde quiera que. No se trata de obstaculizar la labor de Dios. Estas buenas gentes temen que sea sacrílego atreverse a explorar los poderes de la mente que Dios les ha dado, la capacidad de elegir, planificar y controlar su futuro. Muchos libros de inspiración se proponen estimular al lector a dirigir sus pensamientos, controlar sus emociones y ordenar su destino. Y a menudo le ayudan a comprender las verdades de la Biblia. Ello es cierto, por ejemplo, en el caso del gran éxito editorial El poder del pensamiento tenaz. En su libro, Norman Vincent Peale se esfuerza por inducir al lector a mejorar su personalidad. Para ello, cita directamente la Biblia en la que creen estas personas. Y aquí algunas de las citas que utiliza el Dr. Peale. Tal como piensa en su corazón, así es el hombre. Ya ha visto usted varias telarañas mentales que le hemos descrito, algunas de ellas son 1. Negativas, sentimientos, emociones, y pasiones, hábitos, creencias y prejuicios. 2. Ver tan solo la paja en el ojo ajeno. 3. Discusiones y malentendidos provocados por dificultades semánticas. 4. Falsas conclusiones debidas a falsas premisas. 5. Palabras o expresiones generales o bien restrictivas, así como premisas básicas o bien secundarias. 6. La idea según la cual la necesidad conduce a la falta de honradez. 7. Pensamientos o hábitos deshonestos. 8. El temor de que sea sacrílego utilizar los poderes de la mente. Hemos visto por tanto que existen muchas variedades de telarañas mentales, algunas son pequeñas y otras grandes, algunas son débiles y otras resistentes. Y, sin embargo, si elabora usted una lista adicional de las suyas propias y después examina detenidamente los hilos de cada una de las telarañas, comprobará que todas ellas han sido tejidas por la AMN. Y si reflexiona cuidadosamente acerca de ello, se dará cuenta de que la telaraña más fuerte que teje la AMN es la telaraña de la inercia. La inercia le induce a no hacer nada, o, en caso de que esté siguiendo un camino equivocado, le impide ofrecer resistencia o bien detenerse. Y usted sigue adelante. La ignorancia es el resultado de la inercia. Aquello que le parece lógico a la persona que ignora los hechos o carece de los conocimientos prácticos puede parecerle ilógico al hombre que los conoce. Cuando adopta usted decisiones porque se niega a mantener una mentalidad abierta y a aprender la verdad, ello se debe a la 54. Ignorancia. Y la AMN se mantiene viva y se desarrolla gracias a la ignorancia. Elimínela. La actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, le indicará claramente cómo eliminarla. Es posible que un hombre con una AMP ignore los hechos o carezca de los conocimientos prácticos. Es posible que no comprenda. Y, sin embargo, reconoce la premisa básica según la cual la verdad es verdadera y no falsa, aunque él no la conozca o no la comprenda.
Gracias a ello, se esfuerza por mantener una mentalidad abierta y por aprender. Tiene que basar sus conclusiones en lo que sabe, y sin embargo, ha de mostrarse dispuesto a cambiarlas cuando haya ampliado sus conocimientos. ¿Se atreverá usted a eliminar las telarañas de sus pensamientos? Si la respuesta es sí, déjese conducir por la guía N grados 3 mientras avanza hacia el capítulo 4. ¿Estará usted dispuesto a ver las cosas con mentalidad abierta? ¿Estará dispuesto a explorar los poderes de su mente? Y, cuando lo haga, su exploración le conducirá a un gran descubrimiento. Pero solo usted podrá hacer este descubrimiento. Guía número 3. Ideas a seguir. 1. Usted es lo que piensa. Sus pensamientos se valoran según su actitud, sea positiva o negativa. Échese un vistazo. ¿Es usted 1. bueno? ¿Malo? 3. ¿Sano? ¿Psicosomáticamente enfermo? 5. ¿Rico? 6. ¿Pobre? En tal caso, ¿y tiene usted buenos pensamientos? 2. Sus pensamientos son malos. 3. Sus pensamientos giran en torno a la buena salud. 4. Sus pensamientos son la causa de ello. 5. Sus pensamientos giran en torno a la riqueza. 6. Sus pensamientos están centrados en la pobreza. 2. Negativo. Sentimientos, emociones, pasiones. Podrá eliminar esas telarañas mentales girando su talismán de la cara de la AMN a la de la AM. 3. Puede usted eliminar las telarañas mentales de las pasiones, emociones, sentimientos, tendencias, prejuicios, creencias y hábitos, cambiando su talismán invisible de la AMN a la AM. Aprenderá a hacerlo a medida que vaya reaccionando a lo que lea en la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito. 4. Cuando se enfrenta usted con un problema que implica un malentendido con otras personas, tiene que empezar primero por usted mismo. 5. Una palabra puede provocar una discusión, crear un malentendido, ocasionar desgracias y terminar en aflicción. Una palabra con una AM, en comparación con otra con una AMN, produce efectos contrarios. Una palabra puede producir paz o hueña, aceptación o rechazo, amor u odio, integridad, dez. 6. Empecemos con una coincidencia. Torfos hizo eso. El joven llegó a la conclusión de que no era ateo sino que creía en Dios. 7. Las ancas de rana le enseñaron la lógica. Cuando pensé por medio de deducciones, procure que las premisas principales y secundarias sean correctas. 8. Las palabras generales solo, nunca, nada, todos, todo el mundo, imposible, debieran de premisas hasta que no estemos. 9. Necesidad es la palabra. Altos objetivos a través de su honradez e integridad. Bien, la necesidad le impulsa por medio del. 10. Un adolescente difícil, es posible que conozca usted uno. Mas no desespere. Quizá no llegue a ser un santo. Pero día logré que su propio mundo usted. 11. Dirija sus pensamientos, controle emociones tino. Apréndase de memoria, repita frecuencia de automotivación de la Biblia que se citan las páginas 82 a 83. 12. Aprenda a distinguir los hechos de la fantasía, la realidad de la ficción. Y. Aprenda después la diferencia que existe entre los hechos que son importantes y los que no lo son. Dirija sus pensamientos con una AM para controlar sus emociones y encauzar su destino.